A continuación, a primera hora. El siguiente programa tiene clasificación A, apta para todo público. Contenido O, opinión y informativo. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus periodistas y entrevistados. Majestad FM respeta la libertad de expresión con responsabilidad. Majestad FM presenta a primera hora un recorrido informativo por los hechos más importantes del Ecuador y el mundo. Majestad FM presenta a primera hora un recorrido informativo por los hechos más importantes del Ecuador y el mundo. Y la opinión fresca, diversa y plural. Al aire, los contertulios Fabricio Vela y Alexis Moncayo. Bienvenidos. A continuación, Seis y 7 en la mañana, estamos al aire ya para comenzar con las noticias, lunes 22 de abril del año 2019, bienvenidos todos, esto es A Primera Hora por Majestad FM. Junto al contertulio Alexis Moncayo, les saluda Fabricio Vela para conducir este noticiero. Wendy Barreiro en la coordinación y manejo de redes sociales, Juan Pablo Constante Line en el Control Master. Contertulio, buenos días. ¿Qué tal, contertulio? ¿Cómo estás? Muy buenos días, saludos cordiales a todos ustedes, amigos, que cada mañana están junto a nosotros, aquí en su espacio de noticias a primera hora, a través de la señal de la Soberana del Aire. Fuerte abrazo a todos quienes se enganchan también a esta transmisión a través de Majestad TV en Santo Domingo y a través del primer portal web ecuadorinmediato.com, y a todos quienes nos siguen a través de nuestras cuentas de redes sociales. Estamos ya en vivo por Facebook Live, también invitados ustedes como siempre a participar de este espacio con sus comentarios, con sus críticas a través de nuestras cuentas en Twitter @primerahora_S. ¿Qué agenda les tenemos preparada para hoy lunes 22 de abril? Pues pensé que estaba en feriado de carnaval, miércoles. La Semana Santa, ¿eh? Sí, lunes 22 de abril. Estará con nosotros María Dolores Miño, quien es abogada, especialista en los derechos humanos. Haremos una valoración de su visión respecto a el denominado caso Assange. También el académico Santiago Basabe, analista político además, con él estaremos haciendo una valoración de la coyuntura política nacional, así como también su postura respecto del presente y futuro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La ministra de Salud, Verónica Espinosa, visitará nuestra mesa de trabajo. Con ella abordaremos algunos temas, entre estos, la semana de la vacunación de las Américas. Esa es nuestra agenda de entrevistas para la jornada del día de hoy. Buenos días, titulares a continuación. el siguiente segmento tiene contenido y informativo. En A Primera Hora, los titulares de la jornada de hoy. $2.2 millones de alumnos ingresan a clases en el ciclo Costa desde este lunes. 6 temas dominarán el acuerdo nacional que impulsa el gobierno del presidente Lenín Moreno. Caos, motín y fuego en la cárcel del Inca. Padres del sueco Olavini piden al gobierno de su país intervenir en el caso de su hijo. El transitorio deja en el aire la designación del Contralor General. Alcaldes preparan informes para procesos de transición en los 221 cantones del país. 6:09 en A Primera Hora. Seis de la mañana con 10 minutos, el transitorio deja en el aire la designación del Contralor General del Estado. Nota de Diario Expreso. Se van, pero dejando una ventana semiabierta. Al Consejo de Participación Ciudadana transitorio le quedan 24 días de vida y tiene al menos 2 procesos de designación pendientes y uno que ni siquiera fue tocado, la nominación del Contralor General del Estado.
Esto porque los consejeros encargados, con Julio César Trujillo a la cabeza, se conectaron con la idea del contralor subrogante Pablo Celi de reemplazar la Contraloría por un Tribunal de Cuentas. La propuesta fue lanzada por todo lo alto, pero el proceso para conformarlo se ha ido ralentizando con el pasar de los días. Nada garantiza que los nuevos integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que fueron elegidos el 24 de marzo pasado, decidan no esperar más y reactiven el concurso para reemplazar a Celi, que asumió el cargo tras la salida de Carlos Polit, y de ahí en adelante ha esquivado cualquier proceso de evaluación y renovación. Esta posibilidad se hace más latente cuando algunos de los nuevos consejeros han planteado incluso revisar todo lo actuado por los salientes, incluyendo las designaciones en el Consejo Transitorio. Son conscientes de aquello, pero confían en que sintonizarán con la propuesta del Tribunal de Cuentas. Las otras dos designaciones que podrían ser tomadas por el nuevo Consejo de Participación son las del Superintendente de Ordenamiento Territorial y la conformación de la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria, que al parecer reviste tal importancia que ninguno de los consejeros anteriores logró tampoco completar. Las 6 de la mañana con 12 minutos. Revisamos una nota que publica diario El Telégrafo. Alcaldes preparan informes para procesos de transición. Cuando los alcaldes electos llegan al municipio, se encuentran generalmente con la ausencia de informes, descuadres de caja y problemas en contrataciones de obras y funcionarios. Estos problemas se vuelven prioridad para iniciar su gestión y luego cumplir con las promesas de campaña. A mí no me entregaron un solo documento cuando llegué a la alcaldía. Nada. Pienso que eso es lo malo de la política. Es como algo egoísta, comentó Rodrigo Caiza, alcalde saliente de Arosemena Tola en la provincia de Napo. Caiza, que en las últimas elecciones buscó la reelección pero no la alcanzó, señaló que deja su administración lista para una fácil transición de mando. La institución no queda con deudas, tiene recursos, nunca nos ha faltado dinero. Dejó estudios en el Banco de Desarrollo para el plan de agua potable y alcantarillado y actualizado el catastro urbano, sostuvo. El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización COTAD no tipifica que los alcaldes salientes o quienes terminen su periodo entreguen informes sobre lo realizado, lo que está en proceso y lo planificado. Juan Salazar, coordinador zonal 8 y 5 de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas AME, indicó que aquello motivó que se elabore una guía de transición. Dijo que se trata de transparencia y responsabilidad, ya que al no realizar estas acciones, las nuevas autoridades demoran hasta un año para resolver deudas, incumplimiento de obras y contratación de personal. 6:13 en la primera hora. Con 13 minutos, caos, motín y fuego en el Inca, así titula su nota diario La Hora. Un motín ocasionó un incendio ayer en el Centro de Orientación Juvenil Virgilio Guerrero, ubicado en las calles Isaac Albéniz y Manuel Lizarzaburu, en el sector del Inca. Carlos Blanco, coronel de Policía Nacional, explicó que el suceso inició con una pelea de dos reclusos a eso de las 19 horas. Fueron alertados los policías, pero cuando se les retiraba para evitar más problemas, el resto se amotinó. Un total de 42 reos protagonizaron un motín, prendieron unos colchones y provocaron un incendio al interior de las instalaciones. Un aproximado de 65 efectivos de la Policía Nacional, de la Unidad de Mantenimiento del Orden Humo, Grupo de Intervención y Rescate GIR y Grupo de Operaciones Especiales GOE controlaron el incidente. Después ingresaron los bomberos. Las vías aledañas estuvieron cerradas y con permanente vigilancia. Pasaron alrededor de 2 horas hasta que el fuego fue controlado. Acudieron 25 efectivos del Cuerpo de Bomberos con 5 vehículos, una autobomba, 2 vehículos polivalentes, un vehículo cisterna y una ambulancia. También llegaron miembros operativos de investigación de incendios para efectuar el análisis de la estructura. 6 de la mañana con 15 minutos. EcuadorInmediato.com da cuenta que los padres de Ola Vini han pedido al gobierno sueco intervenir en el caso de su hijo. Daf Gustafsson y Gorel Vini, padres del joven sueco Ola Vini, enviaron una carta abierta al Ministerio de Relaciones Exteriores de su país para solicitar que intervenga en el caso del experto informático. La misiva fue difundida por la televisión pública STV. En la carta enviada a las autoridades suecas, los padres de Ola Vini piden que éstas intervengan en el caso de su hijo, que se encuentra detenido en el Ecuador, acusado de ser presunto miembro de una red
de espionaje vinculada a Julian Assange. Los progenitores que llegaron al Ecuador la semana pasada acusaron a las autoridades ecuatorianas de violar sus propias leyes y de haber retenido a Olavini sin notificarle que estaba acusado, además de no haberle informado sobre sus derechos en su idioma ni mostrarle una orden de detención. Como ciudadanos suecos exigimos que el gobierno y el Ministerio de Relaciones Exteriores muestren que no aceptan que un ciudadano de su país sea tratado de ese modo en otra nación. Se lee en la carta que fue difundida por la televisión pública sueca. Ellos también solicitaron que las autoridades de ese país protejan los derechos de los ciudadanos suecos en el extranjero. 6 de la mañana con 16 minutos. Seis de la mañana con 16 minutos. Supercom trabaja para cerrar en 3 meses. Nota de diario El Universo. En la Superintendencia de Comunicación Supercom, el personal administrativo trabaja en informes relacionados con su extinción y están apagados los equipos con los que revisaban la programación y noticieros de 889 medios de comunicación en la gestión de Carlos Ochoa, ahora prófugo de la justicia. No hay monitoreo ni está vigente la suscripción para recibir los periódicos. El superintendente encargado, Edison Toro, aspira a que a mediados de julio la entidad cierre sus puertas. Esto no es tan fácil, se pensaría que le dicen cierre y uno coge las llaves y cierra, pero no es así. El 20 de febrero pasado se promulgó la reforma a la Ley de Comunicación, que en una de sus transitorias estableció la desaparición de esta entidad. 2 días después, Toro comunicó al Ministerio de Finanzas el plan de cierre, que tiene un tema sensible: reasignar al personal en otras instituciones o, en último caso, liquidar. A nivel nacional hay 125 funcionarios con nombramiento. De estas 118 partidas, como se denominan los puestos de trabajo, fueron solicitados por el Consejo de Regulación de la Comunicación, Cordicom, y a otras 23 instituciones. A Finanzas se le solicitó el dictamen para un potencial traspaso de partidas hacia el Cordicom y otras entidades. La decisión está en manos del Ministerio de Finanzas, refirió la autoridad. 6 de la mañana con 17 minutos. Finalizamos con una nota que publica diario El Comercio. 6 temas dominarán el acuerdo nacional. El gobierno ultima detalles para lanzar el denominado acuerdo nacional. Los temas principales ya están definidos y el mecanismo será la instalación de mesas de diálogo para definir los acuerdos. Durante esta semana, la vicepresidencia, encargada de cristalizar el acuerdo, definirá la estructura de las mesas y cómo se ejecutarán los diálogos. El vicepresidente Otto Sonnenholzner dijo que todavía continúan recibiendo insumos de varios sectores para definir qué puntos se van a tratar. El último aporte fue de la Asamblea Nacional, cuya presidenta Elizabeth Cabezas entregó el Acuerdo Nacional por la Gobernabilidad el pasado miércoles. Cerca de 250 organizaciones participaron de ese diálogo, que buscó acuerdos para el tratamiento y promoción de leyes en temas relacionados con la economía y la producción, desarrollo de la sociedad y democracia, y seguridad y justicia. Hasta el momento están definidos 6 temas principales: gobernabilidad e institucionalidad, educación, seguridad ciudadana y lucha contra las drogas, cambio climático, seguridad social y competitividad y empleo. Saldrán un acuerdo por mesa. Sonnenholzner mencionó que cada tema abordado en las mesas puede tener una vía distinta para que se concreten. 6 de la mañana con 19 minutos en la primera hora. Majestad Go. Majestad Go. Majestad Llévanos contigo a todas partes. Llévanos contigo a todas partes. Con nuestra aplicación para teléfonos móviles, disponible hoy en Google Play y en la App Store de Apple. Nuestras emociones, todo el poder de la soberana del aire en tus manos. Contigo en todas partes. Majestad Go. Descárgala hoy. Majestad Go. Junto a ti. Todo el tiempo. Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet.
El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Los contertulios analizan ahora la actualidad del país y el mundo. A Primera Hora, la tertulia del día. Un ejercicio de plena libertad de expresión con responsabilidad. Bueno, 6:21 con tertulio, ¿cómo le va? Luego del feriado de 3 días de Semana Santa. Muy bien, con las energías a tope, repuesto totalmente. ¿Tú qué tal? ¿Te fuiste a la costa? Sí, estuve por Esmeraldas. No hubo mucha gente, ¿verdad? Sí, creo que fue la tónica. Ayer, No, mientras veníamos, la Diana me leía una nota de algún medio de comunicación nacional en Twitter que decía que apenas del 50% de la oferta hotelera había sido solicitada y ocupada durante este feriado en la península de Santa Elena. Mira tú. Entonces, claro, y a mí me pasó lo mismo que a ti, que ayer conversábamos en el trayecto, tú creo que ya habías llegado, yo estaba todavía en la carretera, pero me encontré con una carretera realmente, digamos, para hacer un feriado, no tan atestada de vehículos, muy fluida, algunos ratos hasta vacía, o sea, por ejemplo, de Guaranda a Ambato, completamente expedita la carretera, y lo mismo me pasó, digamos, donde suele uno encontrarse cuellos de botella, tanto en la zona de Atocha de Ambato, de igual manera, un tráfico muy fluido, ahí pocos autos, nada. Pasaste de una. Nada, pasé de inmediato. Y después la zona de Machachi, que también o sea, bajaste desde Miñarica, luego tomaste la Rompecorazones, llegaste al Parque Los Quindes, seguiste de largo, pasaste a Atocha. Un parque de la familia. Y no pasó nada. Nada, todo normal. Y después, claro, donde suele también armarse un cuello de botella, es la zona de Machachi, pero de igual manera. Mira tú. Me parece que el ecuatoriano como que se está cuidando más en el tema de gastos. Claro, porque salir sí te implica. Además tuviste el feriado de carnaval largo, 4 días hace poco. Ese sí tuviste un montón de gente que salió de las ciudades, ¿no? Del feriado de carnaval. Algunas cosas para comentar a propósito del feriado. Me parece a mí que, te cuento que me fui por la Calacalina Independencia. La carretera está transitable, pero hay algunos tramos en los cuales hay un evidente abandono. Hay que recordar a la audiencia que esa carretera estuvo hasta hace pocos meses en manos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y su administración, su manejo fue reclamada por el Consejo Provincial, por el gobierno de la provincia de Pichincha. Cuando se construyó esa carretera era administrada por el gobierno de la provincia. Incluso, tú recordarás, había 2 peajes, el uno que se cobraba en el inicio de la autopista Manuel Córdoba Galarza, la mitad del mundo, y el otro pasando Calacalí. Cuando el Ministerio de Transporte y Obras Públicas asume el control de esa vía, retiran las casetas de los peajes, y bueno, la vía estaba siendo pues manejada, administrada por el gobierno central. La vía se deterioró mucho, en realidad no fue parte, y es evidente, no fue parte de las prioridades del sistema vial por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y hace pocos meses el gobierno de la provincia de Pichincha solicitó que se le devuelva la administración de esa carretera. Pues bien, hay algunos tramos que necesitan un mantenimiento, pero realmente urgente. El tramo de Calacalí con Nanegalito es transitable, pero requiere una nueva carpeta asfáltica o por lo menos una repavimentación integral. Hay algunos tramos en los que inclusive se va a requerir pues trabajos de estabilización de taludes. Ayer hubo más o menos a la altura del kilómetro 28-29 donde fruto de un derrumbe estaban haciendo trabajos de limpieza y eso provocó más o menos dificultades para poder llegar hasta Calacalí, quienes venían desde la costa, una tardanza de unos 30-40 minutos. No fue tan dramático, se habilitó un carril, pero de todas maneras hay que tomar nota de aquello. El tramo entre los bancos y Nanegalito, el tramo de los bancos y Nanegalito también, hay tramos con tertulio que tienen no baches, cráteres, pero cráteres. Y poder circular ahí se convierte en un verdadero riesgo. Tomen en cuenta que es una vía de un carril por lado. Y tomen en cuenta que sobre esa vía hay algunos tramos en los cuales no se puede rebasar por la cercanía de las curvas. Entonces me parece a mí que la vía requiere
una especial atención, no sé cuánto se va a necesitar, pero yo me imagino que si el gobierno de la provincia reclamó para sí esa vía, debe tener algún tipo de planificación y recursos para poderla mantener. Yo recuerdo que en una rueda de prensa entre el entonces ministro de Transporte y Obras Públicas, Paul Granda, y el prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja, donde se hizo la entrega del manejo de la vía, Baroja decía que claro, se requiere una buena cantidad de dinero, no recuerdo cuál era la cifra exacta a la que se refería, pero él hablaba de una planificación que partía de una minga, que creo que, no sé si tú tienes datos, no sé si se la hizo o no se la hizo, pero yo no creo. Intervención no se ha visto, ¿no? Yo hace algún tiempo que no transito por ahí, pero la última vez que fui por allá también me encontré con la vía yo te digo, en malas condiciones. La vía está transitable, pero la vía necesita mantenimiento. La vía, si la dejan así como está en este momento, va a ser peor. El colega Andrés Reliche, gracias, querido periodista en Buceta, periodismo en Buceta, me recuerda que el 11 de diciembre del 2017 volvió el manejo de la Calecalina Independencia a manos de la prefectura. Es un buen dato, porque estamos hablando de año y medio en el cual el gobierno de la provincia está manejando esta vía, y yo tengo esa sensación, todavía no se siente la mano de la prefectura. O sea, yo sí recuerdo cuando en la administración de Federico Pérez Intriago se inauguró esa vía permitió descongestionar todo el tráfico que para, por ejemplo, ir hasta Santo Domingo o hasta Esmeraldas, digamos, ese tráfico se concentraba en la carretera Loax-Santo Domingo. No hay que dejar perder esa vía, no la dejen deteriorar, hay que destinar una cantidad importante de recursos, impulsar lo que dice el contertulio, la famosa minga que había señalado el prefecto y que dudo mucho que se haya realizado. Ya no va a haber tiempo, estamos 22 de abril, el prefecto Baroja se queda hasta el 13 de mayo, 14 de mayo asumirá la nueva prefecta, así que creo que esta ya será tarea de la nueva administración de el gobierno de la provincia de Pichincha. Contertulio, permítame enviar un saludo, tenemos sintonía en la Asamblea Nacional. El doctor Rommel Jarrín nos escribe y nos pide que enviemos un saludo a los servidores de la función legislativa. Hoy se desarrollará la sesión solemne por el Día del Servidor Legislativo, donde se entregarán acuerdos legislativos para quienes, esos funcionarios que han permanecido 15, 20, 25, 30 años trabajando pues en la función legislativa. Hay, por ejemplo, gente de la Asamblea Nacional, de la hoy Asamblea Nacional, que trabaja en la función legislativa desde el retorno del Ecuador a la democracia. Creo que uno de ellos es el querido Wagner Bolaños, ¿no? Wagner, que es un libro de anécdotas. Claro. ¿Ah? Y el Edison Miño también. Edison Miño también, claro. El Pato Vivas, que también tiene, me parece, 30 años de trabajo ahí en el Parlamento ecuatoriano. Hay gente que ya es una institución. Sí. Gente que tiene muchos años. Así que les enviamos un abrazo. Gente que conoce de estas materias, gente que ha tenido una formación en temas legislativos, gente que es de carrera y que también aporta, no como dicen algunos, ¿no? Que todos los que trabajan en la asamblea son pipones. No es así. Eso no es cierto. Hay gente con mucho conocimiento, con mucho nivel, servidores legislativos que han hecho toda su trayectoria y toda su vida, y a ellos nuestro saludo el día de hoy, Día del Servidor Legislativo, y obviamente pues abrazos al amigo Rommel Jarrín, a la dirigencia de ASOCEL, la Asociación de Servidores Legislativos, que el día de hoy desarrollará pues esta sesión solemne para reconocer el trabajo de quienes han permanecido muchos años en la función legislativa. Qué bien, sumarme al saludo a los empleados de la SOCEL, un fuerte abrazo, Romelito, que es junto a los demás trabajadores de la Asamblea, pues gente que a los que cubrimos Parlamento a diario nos facilitan las cosas, siempre prestos a ayudar a la prensa y a todos quienes requieren o necesitan servicios en la Asamblea. También, siempre que nos ven, oye, de gente de la Asamblea, la Julita Mantilla, la Carol Arias, siempre están pendientes de la señal de los contertulios y de primera hora. Bueno, voy a cerrar la transmisión con Santo Domingo. Abrazos, querida provincia Sáchila. Buenos días a los televidentes de Majestad Televisión. Recordarles que este espacio lo pueden observar en la retransmisión, en la repetición durante la programación regular de nuestro canal. Abrazos, Santo Domingo. Buenos días. Seguimos, 6:29 con Tertulio. Muy bien, ¿qué más? A ver, ya cerramos el capítulo feriado. Cerremos el capítulo feriado. A ver, ¿con qué vamos ahora? La semana anterior, y es algo que creo que no alcanzamos a comentar, debido a que la semana anterior fue una semana, digamos, corta, no tuvimos el viernes, el jueves ya fue un poco más festivo. La semana anterior hubo una manifestación de protesta por parte de quienes no comulgan con la visión del presidente Lenín Moreno,
este sector político denominado correísmo, que se congregó en el Parque del Arbolito, marchó o se manifestó en algunas calles hasta llegar a las elecciones del centro histórico. Yo creo que a esa manifestación que pero sí fue liderado por el correísmo. Sí fue convocada por gente vinculada al movimiento Revolución Ciudadana o al partido Fuerza Compromiso Social, que es el que auspició las candidaturas de los cercanos al expresidente Correa, pero yo creo que debe haber mucha gente que, sin ser simpatizante del correísmo, debe haber decidido salir a protestar porque no están conformes con las medidas adoptadas por el gobierno. Sí, de acuerdo. Yo parto del hecho de que esa jornada fue convocada por el correísmo. Claro. Y ahí estuvieron pues cabezas visibles del entorno del expresidente Rafael Correa, que se congregaron en el Arbolito, subieron legisladores, estuvieron algunos exministros. Lo que pasa es que si tú dices, bueno, es mi opinión, la marcha correísta tú estás minimizando. Sí, de acuerdo. Y tú estás encasillando absolutamente todas las personas que salieron a protestar como que si fuesen parte o huestes del correísmo. Y yo creo que no es así. O sea, creo que reduces el debate a como cuando en la consulta popular un 25-30% votó no y todo el mundo sacó como conclusión de que ese 30% era un 30% correísta. Creo que las elecciones últimas están demostrando de que no es así. Sí, de acuerdo. Entonces me parece a mí que reducir a la marcha correísta es como restarle incluso legitimidad. Sí, de acuerdo, es muy válido. A ver, el tema es que estos sectores descontentos con la situación del país, con la situación política, económica, social del país, marcharon por las calles de Quito, llegaron hasta el centro, hasta las inmediaciones del Palacio de Carondelet, y allí hubo enfrentamientos con miembros de la Policía Nacional. Yo creo que las cosas, amable audiencia, hay que valorarlas y hay que mencionarlas en uno y en otro sentido. No solamente a favor del sentido que más me conviene, denostando aquel del cual soy detractor. Yo creo que hay que mencionar lo uno y lo otro, por un ejercicio de transparencia y de pluralidad. Te pongo un ejemplo. Yo creo que una de las imágenes más emblemáticas de esta manifestación de protesta fue una acción totalmente desproporcionada, pero totalmente desproporcionada, de un miembro de la Policía Nacional, que claramente se ve cómo le patea a una señora que se agacha en ese momento, aparentemente a coger una bandera. A ver, el hombre le patea. Esto no es un montaje, perdóneme, yo he visto la imagen un montón de veces. No fue un montaje, ocurrió, fue un exceso por parte de la Policía Nacional, aunque ayer se difundió un video desde otro ángulo en donde se ve el otro lado, que también hay que mencionarlo. Que hubo violencia, sí, y el otro video confirma que efectivamente hubo violencia por parte de un segmento de manifestantes, hubo beligerancia, hubo enfrentamiento con la policía, hubo lanzamiento de piedras, hubo lanzamiento de palos, sí, de acuerdo, pero por favor, no pretendan con lo uno dejar de observar lo otro que estoy mencionando, porque a mí sí me parece cobarde, y lo digo en estas palabras, cobarde, el hecho de que una persona, por muy beligerante que se haya comportado, se haya agachado a coger una bandera y en ese momento alguien le haya sacado la pierna para patearla. O sea, si hay gente que justifica, que lo haga, está en su derecho, dentro de la legítima libertad de expresión. Yo al menos no comparto, y yo sí creo que eso tiene que ser condenado. Una condena nacional por la actitud de un mal elemento de la Policía Nacional que le pateó a una persona que se agachó. Ahora, del otro lado, por supuesto que también es totalmente injustificable que una manifestación que debió ser pacífica haya degenerado en actitudes de violencia por parte de un segmento de manifestantes. O sea, no perdamos de vista lo uno ni lo otro, porque ayer, por ejemplo, se posteó este video del otro lado en donde se veía la beligerancia y alguien me decía, ¿qué dirá Fabricio Vela respecto de esto? Porque claro, yo he sido muy crítico respecto de la acción de la policía cuando este individuo, este miembro de la Policía Nacional, saca el puntapié contra la persona, la mujer que se agacha, porque además es una mujer. Además es una mujer. Y perdóneme, lo uno no tiene nada que ver con lo otro. O sea, yo creo que uno tiene que ser crítico, y en lo personal, yo todo el tiempo he manejado esta postura de ser totalmente crítico con la manifestación de violencia y que implique la destrucción de la propiedad pública, de la propiedad privada, que implique las agresiones a los policías, como en este mismo espacio con Tertulio, y tú recordarás, lo hicimos cuando
manifestantes beligerantes en el Colegio Nacional Montúfar le lanzaron una roca en la cabeza de una mujer policía y casi la matan. Que si no estaba con casco, la oficial no volvía a contar sus días. Ya hay gente que, por ejemplo, compara este episodio de que le patea el policía con lo que ocurrió con Manuela Pic y en ese tiempo Carlos Pérez Guartambel, que ahora es el actual prefecto electo, Yacu Pérez Guartambel. O sea, no perdamos de vista. Yo no entiendo qué pasa con la sociedad. Si ocurre hoy, pero también pasó antes. Si no pasó hoy, ¿por qué pasa ahora? O sea, todo está en función de lo que pasó antes. O sea, ¿qué clase de sociedad estamos teniendo? Claro, y repetir los excesos del pasado ahora está bien. Yo recuerdo que una de las movilizaciones que hubo durante el gobierno de Correa, me imagino que tú recordarás bien también, hubo gente que destruyó la plaza de San Francisco, que por caerles a pedradas a los policías sacaron las rocas de la plaza de San Francisco, rompieron las piedras que están ubicadas ahí en la plaza para con eso agredir a los policías. Hubo daño patrimonial en aquella época. Entonces, como en esa época se hizo, que ahora se repite, está bien, no, eso no se justifica en lo absoluto. Y hay que entender una cosa, y yo digo, por la experiencia que tenemos en la cobertura incluso de este tipo de manifestaciones, cuando son multitudinarias se vuelven incontrolables. Entonces puede ser que en la parte delantera vayan quienes lideren, pero atrás vienen los encapuchados, vienen gente que cubre sus rostros, que cargan palos, que cargan varillas. Siempre ha habido infiltrados. Siempre hay infiltrados. Siempre hay gente que lo que busca es generar caos. Eso pasa hoy en la marcha esta de la semana anterior y pasó en todas las manifestaciones que yo recuerdo. O sea, siempre hubo gente que trató de alguna forma deslegitimar el origen de la protesta. O sea, eso ha pasado absolutamente siempre. Ahora, que la policía tiene que reaccionar porque no se puede quedar impávida cuando es agredida, creo que también hay que saber entender. De acuerdo. Hay que entender. O sea, empiezas a lanzarme piedras y a lanzarme palos y yo porque estoy con casco y con un escudo tengo que aguantar. Entonces me parece que eso tampoco es lo correcto. Creo que hay que manifestarse dentro de lo normal, si se quiere usar el término, pero en este tipo de manifestaciones hemos visto casos, ¿no? Infinidad de ocasiones donde los excesos han llevado a estas situaciones. Sí. Ahora, por eso yo citaba los excesos de la video que tú citas, claro, ves la beligerancia de un manifestante, pero ¿por qué no le agarran al manifestante? Pues, pero no le patea a la mujer en la cara. Así es. Agárrele al encapuchado, vaya el policía con sus amigos, cójalo y métalo al tarro, pero no le patea a la mujer en la cara que está tratando de levantar su bandera. Es que ese es mi punto. Pero no justifiquemos la patada en la cara de la señora porque otro antisocial le lanza un palazo al policía. Es que ese es mi punto. Y a veces no se entiende. O sea, estamos en medio de una sociedad tan polarizada en la cual, oye, si tú eres crítico, porque a mí también me han dicho, cuestionas hoy, pero no cuestionaste lo de Manuela Pic. Señores, sobre todo para quienes nos siguen desde hace casi 9 años en este espacio de noticias. A los que han sido fieles. Eso de estar dando explicaciones ya me parece aburrido. Sí, te juro, ya causa, ya da pereza. Pero quienes nos han escuchado a lo largo de 9 años, casi 9 años, pueden certificar que, por ejemplo, ¿cuántas veces no cuestionamos nosotros, tú y yo aquí en este espacio con Tertulio, los excesos del entonces presidente de la República cuando se bajaba del auto a confrontar con algunos personajes que le hacían la mala seña? ¿Cuántas veces no conversamos sobre eso? ¿A cuántos personajes Correa sacó prácticamente del anonimato? ¿Me entiendes? Por sus excesos. Ya. ¿Y cuántas veces no cuestionamos eso? ¿Dijimos o no dijimos que el caso de Manuela Pic fue un exceso? No solamente, esa fotografía emblemática en donde se ve que por un lado la policía le jala a Manuela y por el otro lado le jalan a Yacu Pérez Guartambel, que además son pareja. Creo que siguen siendo pareja. Ya. Esa fotografía emblemática se hizo viral. ¿Por qué? Porque hubo un exceso por parte de quienes en ese momento lideraban la Policía Nacional y la Fuerza Pública. Y luego creo yo que fue un exceso el que le hayan retirado la visa a Manuela Pic. Y lo dijimos en su momento. O sea, si alguien no nos escuchó antes y hoy no sabe si dijimos eso, allí es problema de cada cual. O sea, de verdad. Pero
lamentablemente esto forma parte de la polarización. Si tú hablas a favor de cuestiones del gobierno anterior, eres correísta. Si hablas a favor de cosas del gobierno actual, eres morenista. O sea, ya, de verdad, ya uno se cansa. Lo que pasa es que nuestra, digamos, la postura que hemos adoptado, a alguna gente le incomoda porque finalmente nosotros no hemos hecho trinchera política de este espacio, en donde, por ejemplo, a diario, cuando se refieren al expresidente Correa, lo tildan como el delincuente, el prófugo, el dictador, el corrupto. Ese tipo de adjetivos nosotros no los utilizamos, como tampoco vamos a insultar ni agredir absolutamente ningún otro actor político, ¿no? Pero creo que hay gente que se identifica más con ese tipo de periodismo que con el nuestro, y me parece que es lo legítimo, ¿no? Por eso a mí a ratos me sorprende cuando recibimos comentarios de ¡ay, esta radio correísta! Los mismos invitados. Señores, tienen como 400 radios adicionales en este país, pueden oír lo que ustedes quieran, pues, ¿no? O sea, hay otras radios que se caracterizan por hacer paneles donde dan 4-1. Sí, ¿no? sí. Y linchan a la gente. Entonces, si eso les gusta, vayan por allá. Aquí no van a encontrar ese tipo de comportamientos. Por eso nosotros rara vez hacemos paneles, por si acaso, no es nuestro estilo. Oye, el Flaco Sánchez está en Houston, ¿ah? ¿Qué dice? ¿Ah? Atento, Houston. Tenemos un problema. Dice en el mundo Twitter hay la versión de la película de la verdad que quieres posicionar y es así. Flaco, abrazos. También Otra cosa sobre el tema de la marcha. Y creo que este es un reto que tenemos quienes todavía estamos en medios tradicionales, por lo que les reste de vida, no sé cuánto más de vida tengan los medios tradicionales, con la embestida que están pegando los medios por internet. Pero la marcha de la semana pasada estuvo ahí, fue la marcha. El hecho de que no haya estado en las portadas de los periódicos o no haya estado en las noticias de televisión no quiere decir que ese hecho no haya existido. El hecho estuvo, el hecho fue, el hecho se dio, el hecho ocurrió. Y yo creo que los medios van a tener que tomárselo en serio este tema con Tertulio, porque invisibilizar determinados eventos o acontecimientos creo que te pasa más la factura en negativo a ti, porque ahora cualquiera con un celular y unos megas puede ganarte audiencia. Yo me encontré con un sujeto que empezó a transmitir, no me acuerdo si fue por Twitter o por Facebook, la marcha de ese día. El hombre tenía más de 1000 vistas en ese momento, en vivo, de lo que estaba sucediendo. Ahora, eso también tiene mucho que ver con la posición política que han adoptado determinados medios de comunicación. Nosotros de aquí al siguiente día de la marcha hablamos de ese acontecimiento, le preguntamos al asambleísta Iñaga que nos relate qué es lo que había sucedido durante la marcha, porque además yo digo, al igual que tú, vimos algunos videos, algunos testimonios de gente que advertía que fueron reprimidos por la fuerza pública. Y yo a lo que voy es el hecho de que, a ver, hay que replantearse, ¿no? O sea, está bien que la línea editorial o la línea política que ha adoptado el medio te indica que debes darle un cierto tratamiento a la noticia, quizás no magnificarla, pero por lo menos hablar de eso, o mencionarlo. Ahora, si no lo haces, decisión tuya. Pero, en serio, que las redes sociales en algún momento va a empezar a ganarle por una cuestión de legitimidad, ¿no? Sí, porque los medios van a seguir, de inmediatez. Claro, porque los medios van a seguir con su lógica, ¿no? De imprimir o de postear o de publicar, digamos, lo que para ellos puede ser lo legítimo. Pero también es legítima la manifestación, sea o no sea de gente que esté en tu vereda. Entonces el hecho estuvo, creo que es, digamos, no un llamado de atención, pero sí por lo menos un comentario con respecto de lo que se ha hecho. Porque yo recuerdo en la época de Correa, y digamos, esto es una anécdota personal. En la época de Correa, las manifestaciones que se daban en las iris de las famosas banderas negras, recordarás tú cuando se empezaba a discutir o a debatir sobre el tema de los impuestos a la ley de herencia y plusvalía, esas marchas en Ecuador TV no fueron invisibilizadas. Yo recuerdo que durante toda esa semana
Ecuador TV puso una móvil en la Avenida de los Chiris, claro. Pero sí sacaron. Claro. Claro, no. O sea, pero te lo estoy diciendo. Oye, no se invisibilizó el tema. Pero también hay otra cosa. Ahora, tú también ¿cómo le vas a dar la razón. la noticia? Eso te iba a decir. Tú también vas a dar la razón, porque claro, una cosa es que no invisibilices determinado hecho y otra cosa es cómo trates determinado hecho. Y yo te pongo un ejemplo, que tú y yo lo hemos visto. La forma como la agresión que sufrió Guillermo Lasso en el Estadio Olímpico Atahualpa, en el partido entre Colombia y Ecuador, o entre Ecuador y Colombia, fue tratada por los medios privados, los medios públicos, frente a los medios estatales. Yo recuerdo hasta quién hizo la nota. ¿Tú sabes? Sí, yo sé. En los medios públicos se elaboró un reportaje en el cual se lo ponía a Lasso como el provocador. Cuando Lasso, al igual que cualquiera de los otros 16 millones de ecuatorianos, tenía el legítimo derecho de ir a ver el partido que le dé la gana. Claro. El partido de la selección, el partido del Barcelona, del Lego, de la Liga o cualquier partido. Lasso tenía todo el derecho, como cualquier otro ecuatoriano, de ir al estadio ese día. Pero yo recuerdo, en Ecuador TV se hizo un reportaje posicionando la idea de que Lasso fue a provocar a la gente. Yo recuerdo perfectamente. Ajá. Pero mira, a eso me refiero. El tema de la marcha de la semana pasada. Resulta que sí fue sacado. Yo puedo dar cuenta, puedo dar fe de que salió en un canal. No sé si salió en el resto de canales. No quiero tal vez pecar de impreciso. Pero me consta que sacaron en un canal específico, en un canal privado. Pero resulta, y justamente aparece el video del otro lado, que es un video que ayer se hizo viral respecto de la beligerancia de un segmento de los manifestantes. Y en ese ángulo se ve justamente el momento en el que la señora, que fue luego pateada por el policía, se iba a agachar porque se la ve ahí. Y cortan el video y pasan a otra toma. O sea, esa parte del exceso del miembro de la Policía Nacional contra una mujer, esa parte no salió en esta pieza periodística que vi en un canal. No puedo yo certificar, no puedo corroborar si salió en otros canales. No lo sé. Y no quiero pecar de impreciso. Sí puedo certificar lo que vi en un canal nacional, en donde me parece no sacaron todas las imágenes, y solamente la línea se manejó en un sentido. En el sentido de la beligerancia de un segmento de manifestantes que sí, ese segmento actuó con extrema violencia contra la Policía Nacional, y es verdad. O sea, no hay que inventar el agua tibia, se ven las imágenes. Es así. O sea, decir lo contrario sería mentir. Pero no dejemos de ver lo otro. Porque al final del día, la Policía Nacional tiene una formación, tiene un entrenamiento que le permite enfrentar estas situaciones. Al menos yo entiendo que es así. O sea, si mañana pasado yo salgo a manifestarme y actúo con beligerancia, con un palo y todo, seguramente la policía sabrá cómo contenerme, porque ellos tienen el entrenamiento, no yo. Pero de allí a pretender justificar que un policía saque la pierna y le patee en la cara a una mujer. Perdónenme, ese no es el camino. Si es que la señora actuó con beligerancia y había que detenerla, háganlo. Pero patearle, eso es un acto de cobardía, señores. Me van a perdonar, pero es un acto de cobardía. Déjenme hacer una pausa rápidamente, 6 de la mañana con 47 minutos. No se desconecte de la sintonía de la primera hora, volvemos en segundos. Majestad Go. Majestad Go. Llévanos contigo a todas partes. Llévanos contigo a todas partes. Con nuestra aplicación para teléfonos móviles. Disponible hoy en Google Play y en la App Store de Apple. Nuestras emociones. Todo el poder de la soberana del aire en tus manos. Contigo en todas partes. Majestad Go. Descárgala hoy. Majestad Go. Junto a ti. Todo el tiempo. Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet.
Majestad Go. Majestad Go. Llévanos contigo a todas partes. Llévanos contigo a todas partes. Con nuestra aplicación para teléfonos móviles. Disponible hoy en Google Play y en la App Store de Apple. Nuestras emociones. Todo el poder de la soberana del aire en tus manos. Contigo en todas partes. Majestad Go. Descárgala hoy. Majestad Go. Junto a ti. Todo el tiempo. Gracias, 6:50. Vamos a reprogramar la entrevista que teníamos con María Dolores Miño. Tiene dificultades para llegar por un tema de movilización, pero con todo gusto entendemos justamente aquello, así que vamos a reprogramar esa entrevista. Polémica la doctora Miño. Sí, polémica. En redes sociales, muy hay que polémica. aprender a respetar la diversidad, por favor. No, acá Diego Salgado nos dice: se olvidaron de analizar las Pero razones si fue de la la primera protesta, que dijimos. elemental o no. Creo que lo mencionamos al inicio. Claro. O sea, es una protesta originada en el descontento de una gran cantidad de gente por las medidas adoptadas por el gobierno. Gente seguramente que serán parte de funcionarios públicos despedidos, gente del Pero sector dijimos. privado que igual estará desempleada, etcétera, O sea, etcétera. sí, Sí lo dijimos, así Diego, que, sí lo Diego, dijimos. por favor. Sí lo dijimos, Diego. Fue lo primero que dijimos. Incluso el contertulio, porque yo me refería que era una marcha organizada por el correísmo y el contertulio abonó al comentario señalando, sí, pero se sumaron otros sectores también, lo cual es real. Sí, lo dijimos. Tengo un mensaje adicional que por acá, a ver, nos había escrito. Denme un segundo, contertulio, que se me perdió. Ah, ya, don Cristian Romero nos había escrito. Hola, Cristian. Dice: saludos contertulios, al sacar otra versión es importante para que la contraparte se exprese, eso entiendo es libertad de expresión, sin embargo existe una tendencia social a no asumir la responsabilidad de una acción por obra o palabra. ¿La idea cuál es? Minimizar el hecho burdo y fuera de contexto ante la agresividad que socialmente vivimos. Es hora que se exija a los actores el reconocimiento de la acción y si es el caso la disculpa pública. Totalmente de acuerdo, Cristian. A mí me hubiese parecido muy interesante que la propia policía admita el error de uno de sus elementos y pida y ofrezca una disculpa al país y a la persona que fue agredida. Yo insisto, las autoridades tienen las herramientas legales para poder enfrentar este tipo de situaciones. Y si es que hay un exceso, obvio. Y si es que ese exceso ocurre dentro de lo que denominan los abogados la flagrancia de tenerlo. ¿Quieres Ya. que abone a la polémica? Abónele. Esa misma policía que actúa en este tipo de manifestaciones con ese nivel de represión, es la misma policía que no le salvó la vida a Diana Carolina en Ibarra. 12, 16 policías rodeándole a un asesino con un cuchillo, policías armados además. No pudieron salvarle la vida a Diana Carolina. Las comparaciones Sí, de rato sí. son odiosas, Pero necesarias. son escenarios distintos, pero mira tú, ¿no? O sea, Sí. en unos casos son muy eficientes para actuar y en otros, como en el caso de Ibarra, simplemente la inacción, la inoperatividad o la ineptitud de los policías hizo que una mujer fallezca. De acuerdo. Fallezca en público, asesinada Sí, con un cuchillo. En una transmisión de 90 minutos. Durante 90 minutos, exactamente. Transmisión de 90 minutos. Tema adicional para comentar con Tertulio, no podemos dejar pasar por alto en este tema. Vamos con el tema de la asamblea. Antes del tema de la asamblea, la decisión de Ricardo Patiño de abandonar el país. Ricardo Patiño, creo yo, debía quedarse. Debía quedarse. Creo que Ricardo Patiño debía enfrentar, y si le asiste la razón, echar mano de todas las herramientas posibles para enfrentar esa situación. Yo creo que Ricardo Patiño tenía que quedarse. Me parece a mí que su decisión de abandonar el país, además, terminó por no darle la razón a un activista político, y me refiero a Fernando Balda, que una semana atrás aseguraba que inteligencia lo estaba buscando. Cuando Ricardo Patiño fuga y le sacan la orden de prisión, obviamente uno de los que se proclamó triunfador en las redes era el activista Fernando Balda. Se proclama triunfador porque dice: les advertí. Señores, Ricardo Patiño no estaba oculto y las cosas hay que llamarlas por su nombre.
Patiño no estaba escondido. O sea, y al momento de la salida del país no había fugado. No había fugado. No había una orden de prisión. Porque no había una orden de prisión. O sea, las cosas hay que llamarlas por su nombre. Patiño no estaba escondido, tanto más que estuvo en este espacio de noticias una semana atrás y un día antes estuvo en una rueda de prensa. No, y la misma noche en la que estuvo aquí, estuvo con CNN, aquí muy cerca. O sea, las cosas hay que decirlas. Un día antes se permitieron decir y publicar en redes que Ricardo Patiño estaba siendo buscado por inteligencia cuando Ricardo Patiño estuvo aquí y fue visible. Ahora, yo sí pienso que Patiño tenía que quedarse. Yo creo que fue un error que se haya ido. Creo que fue un error político. Más allá de que también creo que el disponer la prisión preventiva por el delito del cual está siendo imputado, me parece que es un error y un exceso. Y tú tienes una fiscal del Estado que en redes cuestiona el hecho de que una jueza una semana antes no le haya dictado prisión preventiva por un caso que no tiene nada que ver, porque, a ver, separemos las cosas y tratemos de ampliar un poquito la visión. El primer pedido de la Fiscalía para que se detenga a Patiño y que no fue aceptado por una jueza se relaciona con su supuesta vinculación a hackers extranjeros supuestamente aliados a Julian Assange. Y que esos hackers, conjuntamente con Patiño, estaban trabajando en acciones para desestabilizar al gobierno del presidente Lenín Moreno. La Fiscalía pide para fines investigativos la detención de Patiño, la jueza no da paso a la detención de Patiño. Ese es un escenario. Separemos en un tema, porque lamentablemente pretenden mezclar y poner en el mismo saco todo. El otro caso tiene que ver con una denuncia que fue presentada por el abogado Juan Carlos Machuca respecto de una declaración que hizo Patiño en un evento público en la provincia de Cotopaxi, en el marco de unas manifestaciones, en las cuales Patiño llamó una resistencia combativa. No era manifestación, era una reunión interna. Exacto. O sea, era una declaración en un foro cerrado, o sea, con sus simpatizantes. No era en la calle. De acuerdo. Mi pregunta es, esa declaración del ex canciller, e insisto, no es una defensa a Patiño, pero yo sí invito a la audiencia a hacer un análisis en frío de las cosas. Esa postura de Patiño, que es una postura personal, formulada en el marco de una reunión con sus simpatizantes, con sus partidarios, hablando de una resistencia combativa, porque ese es el término por el cual él ha sido acusado del supuesto delito de instigación a la violencia. Esa postura de Patiño ameritaba un orden de prisión. O sea, de verdad, ameritaba un orden de prisión. Bueno, ahora tienen que dictar como 5,000 órdenes de prisión, porque veo que hay un montón en redes sociales que estás llamando a la... ¿Me entiendes? A la rebelión. O sea, a mí me parece un exceso. Como en su momento me parecieron excesivas algunas acciones por parte de la Administración de Justicia en la década anterior, pero es que así ha sido. Pero tú no puedes pretender meter preso a alguien porque en el uso de su libertad de expresión manifiesta una postura que probablemente incomodó a quienes hoy ostentan el poder. Y voy a hacer un símil. Carlos Vera propuso la revocatoria del mandato en contra de Correa. Carlos Vera andaba por las calles del país recogiendo firmas para promover la revocatoria del mandato. O sea, eso sería instigar también en contra y promover la desestabilización del gobierno. Podría ser, ¿no? Alguien Correa lo pudo haber pensado en su momento. Pero digo, hablemos de tal vez discursos más beligerantes. ¿Se acuerdan ustedes luego del domingo 2 de abril? Los discursos formulados por algunos actores políticos aquí nomás, en la esquina del Consejo Nacional Electoral. ¿Te acuerdas que hubo un sujeto que en la Chiris dijo que el ahora presidente Moreno, en esa época candidato, era miembro de Alfaro Vive y era un asesino, que no sé qué, le llamó asesino a Moreno en esa época? O por ejemplo, el ex alcalde de Baños que dijo salgamos a incendiar Quito. O el director de un medio digital que también dijo lo mismo, hay que prenderle fuego a este sujeto en el ejido como Alfaro, refiriéndose a Correa. Exacto. O por ejemplo la postura del ex candidato a la vicepresidencia Andrés Páez en el mismo sentido. Y en ese tiempo, ¿qué se decía? Libertad de expresión. O sea, la libertad de expresión de antes no es la misma de hoy, o la de hoy no es la misma de antes. O sea, ¿con qué nos quedamos? ¿Qué mismo es la libertad de expresión? ¿Cuál es el que alcance? Ojo, yo, y no me voy a desdecir de mi postura, yo sí soy de los que piensa que la libertad de expresión tiene límites, pero así es.
Y yo voy a morirme con esa postura. La libertad de expresión tiene límites. No hay una libertad de expresión absoluta. No existen las libertades absolutas. Las libertades tienen límites. La libertad de expresión tiene límites. ¿Cuál es el límite de la libertad de expresión? La responsabilidad ulterior. Una cosa es que Patiño llame a la resistencia combativa y otra cosa es que destruya la propiedad privada o los bienes públicos. Yo pregunto si Patiño destruyó bienes públicos. Pregunto. Como también creo que fue un exceso el tema de los 10 del Luncoto en el pasado. Y lo dijimos en su momento. Para los nuevos oyentes, sobre todo y televidentes, lo dijimos en su momento. Lo de los 10 del Luncoto fue un exceso. Lo de Patiño hoy es un exceso. Pero más clamoroso me parece con Tertulio, y para tomar nota, es la postura, y lo digo con todo respeto a la doctora Diana Salazar, muy respetuoso, esta crítica totalmente constructiva. Yo creo que la doctora Salazar no puede hacer semejantes declaraciones en su cuenta Twitter, señalando o advirtiendo que hay que investigar a la jueza que le negó la orden de prisión a Patiño. Y hay que hacer un análisis de sus bienes patrimoniales. Yo le leí al jurista Pablo Encalada. Por cierto, Pablo Encalada estuvo la semana anterior y Pablo Encalada, para los que puedan pensar cualquier cosa, no es correísta. Pablo Encalada es absolutamente crítico de la década de Correa. Y Pablo Encalada le leí y dijo, yo conozco a la jueza, es una abogada de primer nivel, una persona honesta, transparente. O sea, hoy quienes no piensan como yo resulta que son los deshonestos. ¿Qué ha cambiado? Con Tertulio, ¿qué ha cambiado? Yo les pregunto a ustedes, amables televidentes, a los oyentes, ¿qué ha cambiado? El que no piensa como yo es deshonesto. O sea, de verdad. Así resulta. De verdad. Yo estoy impresionado. Yo no encuentro síntesis entre lo que se decía antes y lo que se dice hoy. A mí, entre lo que no se hacía antes y lo que hoy se hace. A mí lo que me preocupa de la fiscal Salazar es que todavía esté un poco mareada por el tema de la plataforma esta con la que llegó a la fiscalía, ¿no? Totalmente auspiciada y aupada por los medios de comunicación, por gran parte de la opinión pública. Es uno de los personajes de moda la fiscal Salazar, entonces a mí me da un poco de temor que en el son este de seguir siendo popular, de seguir manteniendo esos números y esos respaldos, ella empiece a tomar determinadas posturas. Porque eso es lo que quiere la gente. La gente lo que quería era verle a Patiño tras las rejas por la razón que sea. No se trata de un tema de corrupción, no se trataba de ninguna trama de estas como la de Odebrecht o Petroecuador, sino un tema de instigación por un discurso político, porque Patiño es un político. Entonces me imagino yo que además como Patiño es uno de los más cercanos a Correa, verlo a Patiño tras las rejas para alguna gente significaría un triunfo. Exactamente, ajá. Un trofeo. Sí. O sea, estas cosas son las que a mí me llaman la atención. Y lo otro, y con esto voy cerrando porque ya lo tenemos a Santiago Basabe para comenzar la entrevista con él. Comparar el caso de Patiño o el caso de Sofía Espín con los casos de Carlos Pori, de Carlos Pareja Yanuseli y del propio Ramiro González. Perdónenme. O sea, guardemos las distancias, hagamos un análisis en frío de las cosas. Que yo sepa, ni a Patiño ni a Sofía Espín les dictaron órdenes de prisión o les enjuiciaron por corruptos. A Carlos Poli, a Ramiro González, a Carlos Pareja Yanuseli, a Pedro Delgado les enjuiciaron por corruptos. O sea, no se puede comparar las cosas. Yo sí planteo un análisis más en frío de los temas. De verdad, más en frío de los temas. Tanto a quienes hoy ostentan el poder cuanto a la sociedad. Hagamos un análisis en frío. Yo en lo personal creo, digo sinceramente, con todo respeto, creo yo que lo que ha ocurrido respecto de Patiño ha sido un exceso. Como también creo que Patiño comete un error al haberse ido del país. Patiño tenía que quedarse. Claro, tenía que haberse quedado. Tenía que quedarse. Tenía que haber enfrentado. Sea cual sean las consecuencias. ¿No? Así como lo hizo Jorge Glass, tenía que quedarse Patiño. Perdónenme, Patiño tenía que quedarse. Yo también coincido contigo. Creo que tenía que haberse quedado, tenía que haber dado la cara. Como lo hizo gente como Marco Antonio Bravo también. Tiene que quedarse. Momento, ¿no? Como Javier Antonio, Lemos. Como Carlos Bravo, como Javier Lemos. Sí, como Patricio Pacheco. Patricio Pacheco que se fue y luego se entregó. Sí. Ya. Como ellos, tenía que haberse quedado Ricardo Patiño. Tenía que haberse quedado y dar la cara, Patiño. Ya. Tenía que haberse. Por más injusto que él puede pensar. Y mira tú, si la razón le asiste, el hombre podía haber salido incluso
mejor parado de esta situación, ¿no? Yo siempre he dicho con Tertulio que la pelea es peleando. Claro. La pelea es Ahora, peleando. también ponte a pensar en la condición, ¿no? En la situación. ¿Cuántas cosas pasarán por tu cabeza? Es con lo que pasó con Alan García, ¿no? Por eso yo te decía la semana pasada, ¿quién es uno para juzgar la decisión de Alan García? ¿Quién es uno para juzgar semejante decisión? Sí, Saber sí, si es una muestra de cobardía o de valentía el haberse suicidado. Sí. ¿Quién es uno para juzgar los fantasmas que lleva por dentro una persona? Nadie sabe lo de nadie y nadie está en los zapatos de nadie. Exactamente. Pero qué facilito juzgar desde el otro Aquí lado. es ¿no? sencillísimo. Qué facilito. Cuando tienes una cuenta de redes sociales o cuando tienes el micrófono abierto, puedes Facilito. decir lo que te da la gana. Porque Facilito. te importa un pepino la honra de las personas. Facilito. Pausa en la primera hora, 7 de la mañana con 4 minutos. Volvemos. Majestad Go. Majestad Go. Majestad Llévanos contigo a todas partes. Llévanos contigo a todas partes. Con nuestra aplicación para teléfonos móviles. Disponible hoy en Google Play y en la App Store de Apple. Nuestras emociones. Todo el poder de la soberana del aire en tus manos. Contigo en todas partes. Majestad Go. Descárgala hoy. Majestad Go. Junto a ti. Todo el tiempo. Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet. Majestad Go. Majestad Go. Majestad Llévanos contigo a todas partes. Llévanos contigo a todas partes. Con nuestra aplicación para teléfonos móviles. Disponible hoy en Google Play y en la App Store de Apple. Nuestras emociones. Todo el poder de la soberana del aire en tus manos. Contigo en todas partes. Majestad Go. Descárgala hoy. Majestad Go. Junto a ti. Todo el tiempo. Siete con 7, atentos, sobre todo a quienes nos están escuchando en sus vehículos. Tengo reporte, nos envían a través del Twitter. Vallardo nos informa de tráfico intenso en el intercambiador de Carapún, en el norte de la capital. Así que tomen nota de aquello. Seguramente, yo no sé si hoy ya retornan las actividades docentes en los algunos, ¿no? Algunos. La semana pasada estaban de vacaciones, pero claro, hoy hay que tomar los recaudos del caso justamente por aquello que nos menciona el oyente de dificultades en el sector de Carapún, el intercambiador. Recibimos en nuestra mesa de trabajo al académico Santiago Basabe, visita a primera hora, y con él vamos a profundizar algunos aspectos de la gran agenda nacional y de la coyuntura política. Doctor, bienvenido, qué gusto. Bienvenido. Gracias, Fabricio, buenos días a la amplia audiencia de Majestad. A ver, Santiago Basabe durante la campaña electoral fue uno de los personajes que con mayor fuerza promovió el denominado voto nulo,
respecto de la integración o la elección para integrar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Finalmente habrá consejo. Vamos a tener consejo el próximo 14 de mayo. Sé que los resultados oficiales no han sido programados aún, ¿no, Contertulio? Entiendo que estamos a la espera de eso, pero el 14 de mayo va a haber un Consejo de Participación Ciudadana. Pero, ¿qué debería pasar después? Instalado ese consejo el 14 de mayo de 2019, ¿qué debería pasar después? ¿Cuál debería ser el presente y futuro de ese Consejo de Participación Ciudadana, doctor? Bueno, a ver, yo creo que hay algunas ideas que son claras y que deberían, me parece, posicionarse en el debate público. La primera es que el problema con el Consejo de Participación Ciudadana no es quienes lo integran. No es un problema de la integración, sino de la institución. Es decir, exactamente, si estuvieran 7 ángeles como miembros del Consejo de Participación, me parece que el Consejo igual debería desaparecer. Si estuviera 7 personas de la derecha o de la izquierda, igual debería desaparecer. Son las competencias, las atribuciones. Exactamente, es la institución como tal. No es un ataque contra la gente cercana al expresidente Correa, de ninguna manera. Es la institución como tal. Entonces, visto que el nulo ha sacado un porcentaje importante, ustedes decían hace unos momentos, no quiere decir que todo el voto nulo sea un voto de oposición al Consejo, desde luego que no, habrá gente que lo hizo inintencionadamente inclusive. El punto es que hay varios sectores de la opinión pública, de la ciudadanía, de las universidades, sindicatos, sectores empresariales, que consideran, yo me incluyo entre ellos, que el Consejo debe desaparecer porque es nocivo a la democracia como tal, más allá, insisto, de las personas. ¿Qué va a venir ahora o qué debería venir? Hay varias acciones que se están iniciando. Una, la del doctor Julio César Trujillo, a través de la creación de esta suerte de comité nacional presidido por Pablo Dávila, y que busca amalgamar, agrupar a diversos sectores sociales y políticos de cara a promover una acción que se oriente a eliminar este Consejo de Participación Ciudadana. En la Asamblea Nacional hay al menos 2 o 3 proyectos de ley que ahora mismo están presentados en Secretaría, no han recibido el trámite aún, que busca un fin parecido. El otro día el Pleno debatió sobre uno de aquellos, el presentado por el asambleísta Héctor Muñoz. El de Héctor Muñoz, el otro es el de Fabricio Correa, iba a decir, de Fabricio Vizamar, presentado por la presidenta Cabezas. Y el otro también presentado por la presidenta Cabezas. Y un cuarto presentado por la Izquierda Democrática. Por la Izquierda Democrática, por la asambleísta Vilma Andrade. Y también está la posición del gobierno, que es la menos clara. Con el gobierno hasta ahora no se sabe cuál es su posicionamiento respecto al Consejo de Participación Ciudadana. A momentos parecería ser que está en la línea de eliminarlo, en otros momentos parecería que no. El presidente de la República dice, orienta la discusión por un lado, el vicepresidente por un lado diferente. Entonces, respecto al Ejecutivo no se conoce. En definitiva, yo creería que la posibilidad más óptima para la ciudadanía es que esto se formule a través de una iniciativa popular. Desafortunadamente, y como todo en política, no siempre pasa lo que uno quiere, lo óptimo, sino lo que se puede. Y el problema de la iniciativa, problema entre comillas, en realidad de la iniciativa del doctor Trujillo, es que genera costos de tiempo y de dinero, porque recoger firmas no es una cuestión menor. Claro, entiendo además que hay unos plazos que establece la normativa jurídica que son 6 meses. Primero hay que presentar el pedido, ese pedido tiene que ser avalado, el Consejo Nacional Electoral entrega las firmas, los formularios, y con eso comenzar la recolección de firmas. No es que se lo hace de un día para otro. No, exactamente, no, esto lleva tiempo, lleva dinero, lleva esfuerzo de todo orden, pero es la opción más óptima. Vamos a ver si los tiempos políticos del país dan para que sea por esa línea o por la línea de la consulta popular desde el Ejecutivo. Esto que está diciendo ustedes, lo de fondo, los tiempos políticos, ¿verdad? Pero claro, o sea, me da la impresión de que ir a otra consulta popular, cuando ya tuvimos la del 4 de febrero del 2018, me parece que es llevarle al país de tumbo en tumbo. O sea, o hacemos las cosas de una sola vez, o mejor no hagamos nada, porque primero consulta popular para elegir democráticamente a los consejeros. Ahora, no, ya no me gustó ese sistema porque ganaron los candidatos de Correa, porque resulta de que el tipo sí se puso las pilas y puso buenos candidatos, entonces bajémonos nomás del consejo. Entonces es ir de tumbo en tumbo. No estoy de acuerdo que hayan ganado los candidatos del expresidente. Hay 2 o 3. El resto parece que son cercanos a otros actores políticos, no necesariamente al presidente Correa. Estoy de acuerdo en que fuimos de tumbo en tumbo en el sentido de que el presidente Moreno, cuando realizó la consulta popular anterior, ahí debió proponer la eliminación del Consejo. Y lejos de favorecer la institucionalidad del país, decidió entorpecerla mucho más con la elección popular. En otros términos,
siendo el Consejo nocivo para la democracia, con la forma que estaba establecido en la Constitución, era menos dañino que la forma como se estableció a partir de la consulta del presidente Moreno. Ahora, la otra posibilidad es, como tú bien dices, el tiempo, se está generando mucha inestabilidad, una consulta puede ser, generar dificultades, pero no hacerla podría generar dificultades aún mayores, con lo que podrías llegar a decidir o a hacer este Consejo de Participación Ciudadana. Pongo solo un par de ejemplos. Este Consejo de Participación Ciudadana eventualmente podría remover a la Corte Constitucional, como hizo el Consejo de Trujillo. por ejemplo. ¿Pero tiene facultades o no? Ya. Entonces, si nos ponemos en un plano puramente formal, normativo, como debería ser en una democracia consolidada, que no es la ecuatoriana de hoy ni de antes, no podría ser. No podría. No podría. O sea, a mí me queda claro que el Consejo de Trujillo lo hizo, más allá de que en lo personal, y le comparto un criterio muy personal, yo creo que el Consejo Transitorio no tenía esa atribución porque la Corte Constitucional no había designado, no había sido designada por el Consejo anterior, sino por la Constitución establece otros mecanismos, pero bueno, ya se lo hizo. Pero ese Consejo Transitorio tenía facultades extraordinarias derivadas del anexo de la pregunta número 3 de la consulta popular. El nuevo Consejo no tendrá facultades extraordinarias, sino ordinarias, y en función de aquello no podría cesar a la Corte Constitucional. Eso es un Estado de Derecho. Pero este es del Ecuador. Pero este es el Es que Ecuador. yo sí defiendo el Estado de Derecho. Yo también defiendo el Estado de Derecho. El nuevo Consejo puede decir, bueno, entonces como esta Corte Constitucional nació de un proceso de selección en el Consejo anterior, nosotros tenemos la posibilidad de revisar y echar. De revisar y echar a la Corte. Hay un tema que está alrededor de esto que es inédito en el país. Yo creo que es inédito realmente, al menos pensando desde el 79 para adelante. Quizás antes pudieron haberse dado otros casos. Y es que por primera vez desde el 79 hay una Corte Constitucional que es absolutamente molestosa y dañina a los actores políticos del país. Es absolutamente molestosa. A todos. A todos. sin Desde que era excepción. Tribunal de Garantías, luego Tribunal Constitucional y luego Corte. Claro, como Corte. Esta es la primera que le genera molestia a los actores políticos. ¿Por qué no están metidos ahí? Porque claro, porque tienen una Corte que podría no necesariamente resolver lo que ellos desean. Es decir, es la primera vez que es una Corte que, no digo que la posibilidad de manipular políticamente esté absolutamente exenta, no, porque eso es propio de la naturaleza humana, pero es una Corte en la que los actores la pensarían dos veces antes de someterse a sus decisiones. Entonces eso a un actor político, acá o en cualquier país del mundo además, no es solo acá el tema, le genera molestias. Y tener a una persona como Hernán Salgado Pesantes dirigiendo esta Corte genera mayores molestias, aún porque saben que es una persona que no va a aceptar que no se va a jugar su llamadas o prestigio. presiones, que no se va a jugar exactamente, que no se va a jugar su prestigio por un actor político de izquierdas, de derechas, conservador o liberal. Y en esa misma posición ubicamos a la mayoría, por no decir todos los jueces. Yo creería que todos los jueces, en realidad, unos con mayor o menor cercanía a la arena política, pero yo creo que en general son jueces que tienen posicionamientos jurídicos sólidos, no necesariamente en la misma línea. Además, es una corte muy variada en términos de lo que creen que es el derecho, me refiero a eso. Pero creo que en lo que sí comparten es que son 9 jueces con un bagaje académico y fundamentalmente ético y moral, que a los políticos en general no les gusta. Entonces ahí viene otra de las dudas, de las eventuales sospechas que pueda generarse respecto a lo que podría llegar a ser este nuevo Consejo de Participación Ciudadana, que en términos de orientación política respondería no solo a la gente cercana al expresidente Correa, que parecería ser que hay 2 o 3, sino que al menos a partir de indicios, nada fiable, nada totalmente comprobado, pero de indicios, también correspondería a gente cercana al Partido Social Cristiano. Ahora, doctor, le voy a plantear la discusión que es lo de fondo en realidad, ¿no? Y es, primero, ¿por qué llegamos a la construcción o a la creación de este consejo? ¿Y cómo hacemos para reemplazar los que han sido 2 sistemas fallidos? En una democracia, por lo menos regular, normal, no perfecta, porque no hay sistema democrático perfecto en ninguna parte del mundo, pero en una democracia común, regular, es el Parlamento donde está representado todo el Estado, donde finalmente se terminan eligiendo a las autoridades de control. Eso en el Ecuador generó molestias, malestar, distorsiones por los denominados repartos. Entonces llegamos a la construcción de una organización que tenía que ser
totalmente ciudadana, tenía que ser participativa, cosa que no pasó porque fue cooptado totalmente por el control de Correa y el Ejecutivo, y ahora nuevamente nos ubicamos en esta discusión. ¿Cómo hacer para establecer un sistema que sin ser perfecto, por lo menos se acerque a un ideal para elegir a las autoridades de control? Nuevamente, yo creo que lo ideal es hacer una asamblea constituyente. Me parece que no es el momento político, sin embargo, para ello. Sí, el país está empezando un proceso de reestructuración en términos económicos y los agentes económicos locales y sobre todo internacionales requieren estabilidad y tranquilidad. Y una asamblea constituyente implica un año al menos de incertidumbre absoluta hasta que se den las elecciones de los constituyentes, hasta que se genere la nueva Carta Constitucional. Entonces yo creo que si bien el país debería ir a eso, no es el momento actual. ¿Qué respecto al Consejo de Participación Ciudadana y esta relación respecto a lo que era el Congreso Nacional? A mí me parece que las designaciones en el Congreso ecuatoriano efectivamente tuvieron errores, tuvieron fallas, tuvimos cortes supremas realmente que eran poco presentables, pero tuvimos también magistrados en las Cortes Supremas de primer nivel, o sea, solo por citar un par de ejemplos. La Corte Suprema del 97 tuvo de lo uno y de lo otro. Ernesto Albán Gómez, por ejemplo, Santiago Andrade Ubiria, el doctor Alberto Reich, por ejemplo. O sea, había jueces de primer nivel, había de los otros también, que también salieron por escándalos de corrupción, desde luego. El doctor Olmedo Bermeo, por ejemplo, que fue investigado, acusado. Y sentenciado, me parece que el doctor Alfonso Zambrano Pasquel, que también tuvo problemas. Que fue luego, porque él era conjuez, me parece, inicialmente. Pero luego se titularizó. Y luego toda esta sala salió. Todas esas sales, sí, efectivamente. Acuérdate de cuando, por ejemplo, el doctor Miguel Macías Hurtado y otros jueces, otros magistrados fueron enjuiciados políticamente por el Congreso Nacional. El único caso de enjuiciamiento, exactamente. Sí. Uno se acuerda de esas cosas. Fantoni Camba fue el otro. Jorge Fantoni Camba. Jorge Fantoni, ajá, exactamente. De acuerdo. Sí, el punto es que si apartamos ya los casos puntuales y tú analizas las cortes, pensando en las cortes más independientes, más autónomas, más probas, alrededor del mundo, no en América Latina, las designan los congresos. O sea, no es un problema de la institución que designa, quizás el problema, me parece que el problema está en los actores que han estado alrededor de nuestras asambleas nacionales, y la posibilidad de una reforma quizás también podría pasar por incrementar una serie de filtros que den cuenta de los candidatos. Por ejemplo, que exista una selección previa de donde esté conformado de forma diversa por universidades, por ejemplo, facultades de derecho específicamente, que luego pase a una comisión parlamentaria de lo judicial, como es en el caso de los Estados Unidos, y luego una designación de la Asamblea Nacional. Esto no garantiza de ninguna manera la absoluta independencia ni calidad de los jueces, de ninguna manera. Pero me parece que es seguir el camino que sigue cualquier democracia en el mundo. Entonces, en ese sentido, la pregunta es decir, si todos los países en el mundo hacen eso, si los chilenos escogen así su corte, si los uruguayos lo hacen de una forma similar, si los alemanes lo hacen de una forma similar, o los norteamericanos, ¿por qué la democracia ecuatoriana debería tener innovaciones que no tienen ningún sustento en términos internacionales de derecho comparado? Porque tal vez nuestros políticos, o de política comparada. Porque tal vez nuestros políticos no terminan de madurar. No, pero es que eso dice... Tenemos 40 años desde que retornamos a la democracia y seguimos hablando de lo mismo. Pero eso se dice en todo el mundo. Eso se dice en todo el mundo. La justicia peruana, por ejemplo, ahora decimos, miren, ese es un referente, como enjuicia a los... No, es un referente. Ya, pero pero eso se dice. Sí. Miren los peruanos, a Jorge Rodríguez tuiteando precisamente eso. Okay. Es un ejemplo la justicia de Perú. Tiene pero la justicia de Perú tiene unas dificultades enormes en términos de independencia, de corrupción, en caso de absolución de personas enjuiciadas por delitos sexuales a menores de edad. Violación de derechos humanos. Problemas enormes. Y hay muchas cosas en las que la justicia ecuatoriana está de muy lejos por encima de la justicia peruana. Por ejemplo, en agilidad procesal. Por ejemplo, en infraestructura. Comparar el Poder Judicial peruano con el Poder Judicial ecuatoriano en términos de infraestructura, tenemos una distancia, para bien digo, no, enorme, abismal, realmente abismal. Entonces, yo creo que estas críticas están bien que las planteemos, pero me parece que entre este Consejo de Participación Ciudadana, inédito además, porque no existe una
un modelo similar. Y una designación donde existe una interacción entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y eventualmente también otras fuerzas que podrían estar ahí, no necesariamente políticas, me parece que es una de las vías, una de las salidas frente a este tremendo atosadero político que tenemos. ¿Y a usted qué le parece o cómo le cae la idea planteada por la izquierda democrática, por la legisladora Vilma Andrade, de establecer un sistema mixto, doctor? Es decir, que sea finalmente la Asamblea quien designe, pero que esas ternas salgan de, digamos, un comité integrado por académicos, por rectores universitarios. Yo creo que no debería limitarse a esos dos niveles. Quizás una opción es que pueda ser eventualmente el presidente quien haga una nominación, o en la otra vía, esto se lo puede discutir, o que la nominación venga desde estos comités de universidades, de diversos grupos, que pase por un primer filtro que podría ser el Ejecutivo, que vaya a un segundo filtro que debería ser la Asamblea o una comisión dentro de la Asamblea, y que luego sea la Asamblea la que designe. La idea, me parece, en lo de fondo es que en la medida que incrementemos más arenas de toma de decisión, más espacios donde se decide y más personas, más actores, la posibilidad de tener mejores cortes va a ir en aumento. No garantiza de ninguna manera, y tampoco se garantiza así en la justicia sueca ni noruega, pero me parece que las probabilidades de tener gente más proba en primera instancia y con mayores capacidades irían en aumento. Me preguntan un oyente, y le traslado la inquietud. Está claro, y decía Santiago Basabe, los tiempos políticos hoy no dan para ir a una asamblea constituyente. ¿Usted comulga con aquellos que creen que el Consejo no se puede eliminar por otra vía que no sea la de una constituyente? Hablo de la eliminación del Consejo, no de la supresión de la facultad de designar autoridades de control, sino de la eliminación del ente llamado Consejo de Participación Ciudadana. A ver, ahí hay una discusión. La gente que en general defiende la idea que solo vía asamblea constituyente es porque es una función del Estado. El Consejo es una parte nada más. Es una parte de la función de transparencia. Nada más. Pero lo que citan estos mismos que defienden esa postura de que sea a través de una constituyente es que se afectan derechos. ¿Qué derechos? Los de derechos de participación ciudadana. Es lo que más o menos se ha dicho. No se afectan esos derechos. A mí me parece que la posibilidad que existe ahora mismo para zanjar estas disputas jurídico-constitucionales, digámoslo así, es quizás no generar la eliminación absoluta del Consejo, sino restarle algunas facultades, entre otras la denominación. Me parece que esa es la salida. Con esa solución intermedia no se afecta a esta posición que dice es inconstitucional porque debería llamarse a la consulta a la Asamblea Constituyente, y a partir de eso podemos generar mayor estabilidad en términos de lo que puede y no puede hacer ese Consejo hasta que pase el tiempo necesario para una Asamblea Constituyente. Al final del día, quien deberá dotarle al país de la claridad y del camino para ver qué se hace con el Consejo será la Corte Constitucional, en uno o en otro sentido. Y por eso la Corte Constitucional le genera molestia a los actores políticos. Y por eso la Corte Constitucional genera molestia, porque con una Corte autónoma y de calidad como la de ahora, la decisión será en términos estrictamente constitucionales y jurídicos, y no políticos. Entonces, una de las ideas que se ha planteado, y yo mismo lo he planteado, es que ahora mismo hay dos sectores interesados en que el Consejo de Participación se mantenga, que es la gente cercana al expresidente Correa y es del Partido Social Cristiano también. ¿Y por qué el Partido Social Cristiano? Bueno, escucha, pregunta a la bancada del Partido Social Cristiano si está de acuerdo o no con la desaparición del Consejo de Participación. ¿Y por qué querrían los socialcristianos estar de acuerdo? El alcalde Nebot ha dicho que él no está de acuerdo con la desaparición, porque me parece que ahí tienen una arma política que puede ser utilizada en cualquier momento. Creo que se dieron cuenta en algún momento, en el trayecto de febrero a las votaciones del 24. Yo creo que se dieron cuenta desde siempre y esperaron a ver cómo salía el resultado del Consejo de Participación. Y dado que podrían tener capacidad de maniobra política unos y otros, como son las cuestiones de la política, ahora mismo ninguno de los dos está interesado en la eliminación porque podrían utilizar vía Consejo de Participación para tomar decisiones claves o relevantes, como podría ser, como habíamos dicho, la eliminación o quitarles de sus espacios a los miembros de la Corte Constitucional. Es bastante pertinente y casi que atinada, me arriesgaría a decir la lectura que hace el doctor Basabe. Oiga, pero en el fondo de este tema también está el interés que tiene la clase política por estos procesos de selección. Y eso es algo que a mí, digamos, siempre me llama la atención y creo que es algo que la gente debe analizar permanentemente, ¿no? ¿Por qué
la clase política siempre está detrás de la designación de los jueces, de la designación del fiscal, de la designación del contralor. Es decir, si yo hago política por la derecha, si hago política de forma transparente, si yo hago las cosas como tengo que hacer, en base a lo que dice la ley, no debería preocuparme de quién es el fiscal y quién es el contralor. Pero eso también es una muestra de que la clase política siempre anda por unos andariveles medio chuecos, ¿no? Por eso es que son tan interesados estos procesos de selección. Es que lo que desafortunadamente el país no ha aprendido a lo largo de estos 40 años, no digo los 10 últimos, los 40 últimos años, es que porque además es un razonamiento que les debería interesar a los políticos, quienes deberían ser los primeros interesados en tener una justicia independiente, son los actores políticos. Porque si yo estoy en el gobierno y tengo una justicia imparcial, sé que eventualmente cualquier enjuiciamiento que me vaya a llegar a caer a mí va a ser manejado medianamente alrededor de lo que establece la ley. Y como oposición, lo mismo. Desafortunadamente ese gran acuerdo entre los actores políticos en el país no ha existido. Y efectivamente esa ansia enorme por capturar la justicia está presente, y como decía al inicio, me parece que ahora mismo para esos intereses de actores políticos, independientemente de partidos, de colores, de orientaciones, esa Corte Constitucional de hoy les genera molestia o al menos les inquieta demasiado en términos de lo que podría llegar a decidir. Yo le voy a decir una cosa y con esto cierro. A mí me parece muy interesante la postura de Santiago Basabe y además muy refrescante escucharlo, porque contertulio, a diferencia de otros actores, no se ha centrado solamente en hablar de los excesos del correísmo. Los últimos 10 años. Sí, exacto. Está hablando de las distorsiones de los 40 años de vigencia de la democracia. Que no puedes perderlos, no se puede perder de vista en la discusión. Me parece a mí que los políticos y los académicos deberían tomar nota de aquello. No solamente hablar de la última década, sino de los 40 años desde el retorno del Ecuador a la democracia. Doctor, gracias por el tiempo. Gracias a ustedes, un placer. La postura de Santiago Basabe aquí en nuestros micrófonos respecto de la situación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 7:30 en la primera hora. Fabricio Vela está en A Primera Hora. La Prefectura de Pichincha invita a participar del Festival de Coros Infantiles Guaira Voces del Viento, a realizarse del 23 al 26 de abril a las 19 horas. Este 23 de abril, concierto de apertura en la Casa de la Música. Presentaciones: 24 de abril, Iglesia del Girón. 25 de abril, Salón de la Ciudad del municipio de Rumiñahui. 26 de abril, cierre en la Catedral Metropolitana de Quito. 450 niños y jóvenes en escena. Eventos gratuitos. No te lo puedes perder. Una invitación que te hace la Prefectura de Pichincha. Dejamos huella. ¿Sabías que ahora festejo más 2 goles? Porque con la nueva app Mi Ahorro Cuenta del Banco del Pacífico ahorro con cada gol de mi equipo. Es increíble porque ahorras haciendo lo que más te gusta. Descarga ya la nueva app Mi Ahorro Cuenta del Banco del Pacífico. Ahorra siendo tú. El siguiente segmento tiene contenido y informativo. Uno prepara el día. Previsiones informativas para la jornada de hoy. Vamos de inmediato con las previsiones. Alertamos que en segundos, en minutos, estaremos dialogando aquí con la doctora Verónica Espinosa, ministra de Salud Pública. Antes, con tertulio, previsiones. Bueno, para hoy en la Asamblea Nacional hay una sola actividad a las 16:45. Sesión de la Comisión de Educación, de conformidad con la resolución del Consejo de Administración Legislativa del 24 de enero. Inicio del procedimiento establecido en el artículo 75 y siguiente de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, con la comparecencia de Fernando López Parra, rector del Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN, a solicitud del asambleísta Pavel Muñoz. Recibe también la Comisión de Educación a representantes de los educadores municipales, quienes expondrán respecto a la situación de la educación municipal en el Ecuador. Esto va a ser en el tercer piso del Palacio Legislativo. Tenemos la agenda presidencial, 11 horas, el presidente Lenín Moreno participará de la inauguración del nuevo ciclo escolar Región Costa y entrega de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Rumiñahui en las calles 23B y 23C del barrio El Fortín, parroquia Pascuales 2, en la ciudad de Guayaquil. Dentro de las actividades presidenciales, agenda gubernamental, 10 de la mañana, Ministerio de Turismo, Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, Agencia Nacional de Tránsito y Policía Nacional, rueda de prensa para informar los resultados del feriado de Semana Santa con la presencia de las principales autoridades de los mencionados organismos. Será en el Salón Azul del Palacio de Carondelet. ¿Qué más tiene con tertulio? Nada más. ¿Tiene algo más? Acá el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca invitan al primer taller nacional de irradiación para la agroindustria.
Esto va a ser 22 y 23 de abril de 8:30 a 16 horas en la Escuela Politécnica Nacional, en el hemiciclo Politécnico, edificio número 3. Muy bien, hasta aquí las previsiones, pausa en la primera hora. Majestad Go. Majestad Go. Majestad Llévanos contigo a todas partes. Llévanos contigo a todas partes. Con nuestra aplicación para teléfonos móviles, disponible hoy en Google Play y en la App Store de Apple. Nuestras emociones, todo el poder de la soberana del aire en tus manos. Contigo en todas partes. Majestad Go. Descárgala hoy. Majestad Go. Junto a ti. Todo el tiempo. Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet. Majestad Go. Majestad Go. Majestad Llévanos contigo a todas partes. Llévanos contigo a todas partes. Con nuestra aplicación para teléfonos móviles, disponible hoy en Google Play y en la App Store de Apple. Nuestras emociones, todo el poder de la soberana del aire en tus manos. Contigo en todas partes. Majestad Go. Descárgala hoy. Majestad Go. Junto a ti. Todo el tiempo. Con 35 en la mañana, gracias por la sintonía, esto es A Primera Hora a través de Majestad FM, gracias también por la enorme interacción que hemos tenido a través de nuestras redes sociales, la cuenta Twitter @primerahora_es, nuestras cuentas personales también en esa red social, y por cierto, la transmisión que tenemos en vivo a través del Facebook Live. Estamos conectados con algunos sectores de la geografía ecuatoriana, tenemos reportes de sintonía desde Santo Domingo, desde Guayaquil, desde Loja, desde fuera del país también. Muchas gracias por esos mensajes. Discrepan o coinciden muchas veces con nuestros comentarios y con nuestra posición editorial, y eso es lo legítimo. Y eso es lo rico. Y eso es lo rico, pues hay que hacer el debate. Imagínate si solo nos escuchan de una corriente. No, pues, que solo nos tengamos suscriptores, ¿no? Claro, que solo nos suscriban todas los comentarios, claro. Sesudos comentarios que hace el contertulio en la primera hora. Bueno, recibimos en nuestra mesa de trabajo a la doctora Verónica Espinosa, ministra de Salud. Qué gusto, doctora, bienvenida. Bienvenida, ministra. Muchísimas gracias por el espacio. Vamos a cambiar un poco el tema de toda la onda política, sí. Cambiar un poco de conversación que también le hace bien a la ciudadanía, tocar otros temas importantes. Y uno de esos es el tema de la vacunación. Entiendo que esta es, corríjame si estoy equivocado, la semana de la vacunación de las Américas. Así es, estamos en la semana de vacunación de las Américas, hoy comienza. Y creo que es un momento muy pertinente para poner sobre la mesa un debate importantísimo, que es la importancia de la vacunación en una sociedad y en una comunidad. Vacunación per se, todo tipo de vacuna. Todo tipo de vacuna, obviamente, siempre y cuando ésta haya pasado por todos los procesos de evaluación y regulación que los estados colocamos. Y esto lo digo porque estamos en un momento en el que en el mundo entero el problema de las enfermedades transmisibles, que pensamos que los habíamos superado, que las habíamos vencido, en realidad nos damos cuenta de que ninguna batalla está 100% ganada.
vemos un rebrote de las enfermedades transmisibles que pueden ser prevenidas por vacunas en el mundo entero, insisto, y esto relacionado con los movimientos antivacunas, con esta idea de, bueno, es que como ya no vemos esas enfermedades, ¿para qué le voy a vacunar a mi niño? Es que no le quiero pinchar. Hemos perdido la conciencia del rol que tienen las vacunas en la salud de la población, y esto está acarreando graves consecuencias, y creo que es un momento de levantar la conciencia, especialmente en nuestras madres, en nuestros padres de familia, sobre el rol que tiene la vacunación y lo importante que es para mantener sanos a nuestros niños y a la comunidad entera, ¿no? Aquí tenemos lo que se llama el efecto rebaño. Cuando nosotros vacunamos a nuestros niños, no estamos no estamos protegiendo solo a nuestros hijos, sino a los demás niños, especialmente a los más vulnerables, a los más chiquitos que todavía no se pueden vacunar, por ejemplo, porque evitamos que el virus esté circulando en nuestra ciudadanía. Entonces, hemos perdido esto, una pésima noticia. Este año, en lo que va del año, hemos incrementado el 300% el número de casos de sarampión en el mundo, comparado con el mismo periodo del año anterior. En el caso del Ecuador. Gracias a Dios nosotros no tenemos casos este año. ¿Aquí el sarampión está controlado? Está controlado. El año pasado tuvimos algunos casos importados de ciudadanos que por motivos de migración llegaron al país, especialmente de Venezuela, por un importantísimo brote en Venezuela. Pero ¿cuál es el problema? Si la población no está vacunada, si no está protegida, hace falta un caso. Y recordemos que el mayor número de casos están dándose en Europa. ¿Saben cuál es la cantidad de personas de Europa que vienen todos los años a nuestro país? Es un número importantísimo, es el turismo, es algo muy favorable. Sin embargo, si no estamos protegidos, estamos complicados. Cuéntenos un poco este tema de estos movimientos que están promoviendo la no vacunación. Digamos, ¿cuál es su orientación? ¿Cuál es el mensaje que ellos emiten para convencer a la gente de ese cambio cultural? Porque digo, antes, cuando nació un bebé, la madre sabía y tenía con plena conciencia de que lo primero que tenía que hacer con el bebé era administrarle las vacunas de rigor. Pero ¿cómo es que nacen estos movimientos antivacunas? Yo creo que cruza por dos temas, ¿no? El primero es que hemos perdido la conciencia de vivir las enfermedades. Claro, nosotros ya no hemos visto el sarampión y sus consecuencias, la polio y sus consecuencias, mientras cuando habían todavía casos de polio y uno conocía personas con polio y con las secuelas de la polio, uno decía, bueno, no, yo no quiero que eso les pase a mis niños. Como esas enfermedades ya no las vemos, entonces se ha perdido la percepción de riesgo. Y esto cruza, hace un par de décadas aparecieron unos estudios completamente falsos, han sido demostrados que fueron falsos, las personas que publicaron esos estudios inclusive enfrentaron a la justicia por haber falseado datos, en las que asociaban la vacuna con algún tipo de enfermedades. Yo quiero ahí ser enfática, eso no es cierto, las vacunas no producen autismo, no producen enfermedades, el riesgo de eventos adversos relacionados con la vacuna, más allá de que se ponga un poquito rojo el brazo, de que pueda tener un poco de malestar, es menor. Cuando nosotros incorporamos una vacuna en el esquema de vacunación, verificamos que el número de eventos adversos sea mínimo, digamos, mientras que las enfermedades, esas sí dan consecuencias graves, esas sí pueden causar la muerte. El sarampión tiene un 10% de letalidad, es una de las enfermedades más contagiosas que existe, y especialmente en los grupos más vulnerables, insisto, en los niños más pequeñitos, en adultos mayores, puede tener gravísimas consecuencias. La campaña de la Semana de la Vacunación es una campaña global. Es de las Américas. Esto lo organiza la Organización Panamericana de la Salud como un esfuerzo para mantener activa la presencia y un poco la comunicación a la ciudadanía sobre el rol y la importancia de las vacunas. Todos los años se realiza, este año con un nuevo logo que es Protege a tu comunidad, haz tu parte, vacúnate. Se realizan eventos en todas partes de las Américas. Nosotros hace un par de años fuimos sede de la Semana de Vacunación de las Américas. Este año me parece que es en Chile. Y sin embargo es un esfuerzo colectivo para que en toda la región estemos todos conversando sobre vacunación. Estamos apoyando a países que tienen menores porcentajes de vacunación, tratando de impulsar este mensaje, de impulsar el recuperar nuestras coberturas de vacunación como región. La región de las Américas fue la primera en erradicar enfermedades como la polio, como el sarampión, y sin embargo, insisto, por estos flujos estamos viendo reaparecer esas enfermedades. En el caso del Ecuador, ¿cómo estamos? ¿Cómo está el sistema público de salud respecto de el suministro de vacunas? ¿Hay suficientes? ¿Tenemos para poder enfrentar la demanda nacional? Claro que sí. Yo quiero ahí comentar dos cosas importantes. La primera es que el Ecuador tiene uno de los esquemas más inclusivos, es decir, que tiene el mayor número de vacunas de toda nuestra región. Y esto es una muestra de la prioridad que se le da a la salud y especialmente a la prevención de las enfermedades. Invertimos casi $50 millones en este programa, solamente en adquirir vacunas y los insumos necesarios para la vacuna. Esto sin contar lo que nos cuestan los vacunadores que llegan y atraviesan ríos, a las copas de las montañas para llegar con las vacunas. Solamente
solamente en la compra de vacunas nosotros invertimos más de 40 millones de dólares. Vacunas que son absolutamente gratis en todos los centros de salud. Así es, son completamente gratuitas, universales para toda la ciudadanía, afiliados, no afiliados, ricos, pobres, siempre que estén dentro de nuestra edad de vacunación, nosotros administramos gratuitamente la vacuna. Y aquí el segundo punto que también es muy importante y que me ayuden a transmitirlo, hay que desmitificar esta idea de que las vacunas del Ministerio de Salud Pública son malas porque son baratas. ¿Por qué son baratas las vacunas que nosotros compramos? Porque compramos juntos con toda la región de las Américas. La demanda de Brasil, la demanda del Ecuador, de todos los países del Caribe, varios países de las Américas compramos por volumen. Y le compramos al mismo proveedor, a las grandes farmacéuticas. ¿A la India, por ejemplo, le compran? No, nosotros en este momento hemos, por ejemplo, una de las vacunas, la mayoría de las vacunas que nosotros compramos son las mismas vacunas que están en el mercado privado aquí en el Ecuador. Lo que pasa es que por los volúmenes que nosotros compramos, se abaratan los costos. Son la misma vacuna, tienen la misma efectividad, tienen la misma calidad. Y hay un tema, para que una vacuna pueda ser adquirida por la región de las Américas pasa por un proceso que se llama la precalificación de la Organización Mundial de la Salud. Es decir, la más alta certificación de calidad que un producto farmacéutico puede tener es la precalificación de la Organización Mundial de la Salud. Esas son las vacunas que nosotros compramos. Muchas veces las vacunas que se encuentran en el sector privado, no digo que sean malas, pero no tienen estos altos certificados de calidad, que obviamente nosotros por la responsabilidad que implica con la ciudadanía, exigimos ese tipo de certificaciones y compramos a través, insisto, de la Organización Panamericana de la Salud, que certifica que es vacuna de calidad. Así que no se dejen engañar, la vacuna gratuita no es de menor calidad, es inclusive, yo me atrevo a decir, de mejor calidad que muchas de las vacunas que se pueden encontrar en el mercado privado, es igual de efectiva, no da más eventos adversos, y yo en esto quiero ser enfática porque lastimosamente algunos colegas llegan con esa información a las madres de familia. Obviamente las mamás tienen que gastar 300, 400, $500 en vacunas y a veces cuando no tienen, pues no les ponen, por el miedo que se infunde frente a la vacuna del sector público y el desconocimiento, y esto es un riesgo gravísimo, insisto, para nuestros niños. En esta semana, lo que dura la semana de la vacunación, ministra, van a estar atendiendo únicamente en las dependencias del Ministerio de Salud Pública, hospitales, casas de salud, etcétera, o van a salir también a dar encuentro a la gente en las calles, en las plazas del país. Vamos a hacer ambas cosas. Nosotros vamos a reforzar nuestras actividades de vacunación en nuestros servicios de salud. Invitamos a la ciudadanía que vayan a los servicios de salud. Están plenamente dotados, capacitados. Disponemos en este momento de todas las vacunas que se requieren para completar el esquema, pero adicionalmente en algunos lugares de nuestro país donde tenemos mayor riesgo, por ejemplo, en las zonas alejadas de nuestra Amazonía, en Taisha, en áreas de Morona, Santiago, en Sucumbíos, y en lugares donde también encontramos mediano riesgo, voy a mencionar algunos: Tena, Archidona, Carlos Julio Rosemena, Aguarico, La Joya de las Hachas. En lugares que son distantes nosotros vamos a estar desplazándonos, llegando lo más lejos que podamos. Ahí el otro día me decían, ¿cómo es posible que el ministerio tenga lanchas, deslizadores, motonetas, que tienen un parque automotor casi tan grande como el de las Fuerzas Armadas? Sí, me decías. Qué barbaridad, ¿en serio? Me lo reservo, pero en realidad, así es, pero en realidad eso es definitivamente porque el Ministerio de Salud Pública tiene que llegar a cada rincón del país. Nosotros tenemos que llegar con vacuna en donde están los niños, tenemos que llegar en avioneta, en deslizador, en burro, y tenemos en algunos casos que llegar a lomo de burro, a lomo de caballo, porque como decimos en el colegio, tiene que llegar a cada rincón, y por eso estamos haciendo todos los esfuerzos, y aquí también mi reconocimiento y felicitación al personal de salud. Oiga, qué ustedes en no este saben país cómo la gente trabaja, cómo llegan mojados hasta, pero la ropa interior, porque se meten en los ríos, y a mí me llegan las fotos y quiero hacer un reconocimiento explícito a todo ese personal. Palo, porque eso iba a decir, qué barbaridad. Oiga, ministra, para ir cerrando este tema de la vacunación, sí me gustaría que usted le recuerde a la audiencia ¿cuáles son las primeras vacunas que tienen que poner a los niños? O sea, un poquito para refrescar la información sobre este tema. Claro que sí. Esto empieza muy pronto en la vida. Y esto, insisto, las mamás tenemos que ser las primeras, y los papás, obviamente, que exigimos que les coloquen las vacunas a nuestros niños. El día que el bebé nace, en las primeras 24 horas de vida, los niños tienen que colocarse la vacuna de la hepatitis B. La vacuna de hepatitis B previene la aparición de un tipo de cáncer específico que es el hepatocarcinoma, un cáncer de hígado, y solamente funciona si se coloca en las primeras 24 horas de vida. Así que el día que el niño nazca, a exigir a los médicos en hospitales públicos y privados que le hayan puesto la vacuna de la hepatitis B. Si no, esa vacuna ya no sirve, ya no se coloca, y evitamos, o más bien perdemos la protección que le podemos dar de un tipo de cáncer que es letal, que es del hepatocarcinoma.
Además de esta, la vacuna, la BCG, la vacuna para la tuberculosis, que es obligatoria en nuestro país y que se coloca en las primeras semanas de vida. Generalmente nosotros en el sistema público la ponemos del primer día de vida también, para asegurarnos que se coloque, pero puede colocarse en las primeras semanas de vida. Luego tenemos las vacunas en los menores de 1 año, tenemos la vacuna de la polio, rotavirus, la pentavalente, que tiene 5 vacunas, el neumococo conjugada y la influenza estacional. Entre los 12 y los 23 meses tenemos la difteria, tétanos, tosferina, que viene en una sola vacuna, que es la DPT, la vacuna contra la polio, otra dosis de la hepatitis B, rotavirus, sarampión, rubiola, paperas, que es la parotiditis, la fiebre amarilla y la influenza estacional. Y los niños mayores de 2 a 5 años tienen que colocarse la trivalente pediátrica, que es un refuerzo de las vacunas anteriores, y la influenza estacional, que nosotros colocamos generalmente entre los meses de diciembre, noviembre y enero. Todos los esquemas de vacunación, cuando las mamás van a los servicios públicos, que les invitamos a que asistan, reciben un carnet, una libreta, que es para la dar libreta, seguimiento de la donde vacuna. están todas las vacunas y que las mamás puedan ver qué vacuna le toca, cuáles son los beneficios, en qué momento del año tiene que colocarse. Todas estas vacunas están disponibles en Son el sistema de salud disponibles y pública. gratuitas en el sistema de salud pública. Yo quiero insistir que el Ecuador hace un esfuerzo muy grande, y digo, lo hacemos todos, porque esto viene de los recursos de todos los ecuatorianos para garantizar que tengamos uno de los esquemas más amplios de vacunación. Y siempre que me hablan de, no, los medicamentos, pero los oncológicos, en realidad esos... Vuelvo al debate, muchos de esos medicamentos no tienen eficacia, no han demostrado su seguridad y sin embargo tenemos una gran corriente exigiendo que se incorporen. Pero recordemos que incorporar esos medicamentos muchas veces podrían representar tener que retirar vacunas de nuestro esquema de vacunación. Ahora, Tecnologías económicas y que además previenen enfermedades que siempre es mejor que curarlas. un oyente nos dice, están las vacunas listas de ahí, pero hay personal para vacunar por el tema de los despidos en el sector salud. Bueno, nosotros hemos priorizado que dentro de la realidad presupuestaria que nosotros tenemos, que es una realidad compleja, eso no es novedad para nadie, no se perjudique bajo ningún concepto la prestación de servicios directos a los usuarios. Es decir, nuestras enfermeras, que son el personal que principalmente se encarga de la vacunación, están ahí. Hemos evitado tocar a este grupo de personal y de profesionales que son quienes se encargan de estrategias prioritarias como es esta, para garantizar que podamos tener el personal suficiente. Obviamente es un reto, es un desafío. Yo insisto, mi reconocimiento al personal que redobla horarios, que no escatima esfuerzos para poder asegurarnos que pese a la situación que estamos atravesando presupuestaria y de talento humano, no falte la vacuna para nuestra gente. ¿Cuánto personal ha salido del Ministerio de Salud hasta el momento, ministra? Son alrededor de 2.500 personas que... ¿A nivel nacional? A nivel nacional. ¿De qué áreas? Bueno, principalmente, como le digo, dentro de la decisión, cuando el Ministerio de Salud Pública tuvo un importante, digamos, recorte de su presupuesto para talento humano, obviamente había que hacer estas desvinculaciones. Lo que se priorizó fue tratar de no tocar los servicios de salud. La mayoría del personal son de control vectorial, es decir, quienes se encargaban de fumigaciones, abatizaciones, etcétera, que quiero decir, no significa que no se necesiten, lo que significa es que en un momento de priorizar, en un momento en el que los recursos no alcanzan, es necesario ver cómo se toca lo menos sensible posible, ¿no? Ha sido una decisión muy difícil, estamos buscando mecanismos para tratar de compensar esto, de ver cómo podemos generar nuevos ingresos para el Ministerio de Salud Pública, pero bueno, pues todos sabemos la situación en la que estamos y estamos tratando de hacerle frente con entereza. Nos habían escrito un mensaje respecto de la vacuna de la hepatitis A para niños en el país. ¿Hay esa vacuna o no? La vacuna de la hepatitis A no está incorporada dentro del esquema de vacunación, no ha pasado todavía las evaluaciones, les insisto, tiene que Tampoco pasar. para el sistema privado. ¿Está disponible para el sistema privado? Porque Sí. nos dicen que no en el sistema privado. Una persona Existe. Nosotros autorizamos, eso sí, la Agencia de Regulación y Control Sanitario autoriza la liberación de lote. Eso tiene que pasar varios procedimientos muy estrictos regulatorios para que pueda venderse libremente una vacuna. Y hemos autorizado varias liberaciones de lotes de vacuna de la hepatitis A. Obviamente esto depende también del mercado privado, de que las farmacéuticas quieran importarla. Nosotros no podemos obligarles a vender esa vacuna. La vacuna de la hepatitis A no es una enfermedad mortal. Es una enfermedad que tiene cura, es una enfermedad en la que la eficacia, digamos, de la vacuna versus el costo que esto implicaría, no ha demostrado un costo-beneficio favorable como para incorporarla en el esquema de vacunación. Tampoco está recomendada en el esquema de vacunación por la Organización Panamericana de la Salud. Correcto. No está en el esquema de varios países de las Américas, y es por eso que nosotros todavía no la tenemos en el esquema. Habrá que ver si en el futuro hay nueva evidencia de que es importante incorporarla, la incorporaremos. Correcto, me queda claro. Estamos dialogando con Verónica Espinosa, ministra de Salud Pública. Quiero aprovechar su presencia
presencia para preguntarle un par de temas de coyuntura. El primero, hay una polémica respecto del cuadro básico de medicamentos. ¿Qué está pasando con ese tema, ministra? Bueno, me alegra que me pregunte porque creo que se ha dado Qué muchísimo bueno que se alegre espacio. que no se moleste por la pregunta. No, yo nunca me molesto por las preguntas. Muchas gracias, Porque muy amable. cuando se tiene argumentos y respuestas, más bien a uno le gusta que le pregunten. Gracias. Y más bien me llama la atención que muchos de los medios, especialmente los medios de prensa escrita, pues hayan dado muchísimo espacio a una versión, pero que no se ha dado necesariamente un espacio de contraste para que el Ministerio de Salud Pública y las instituciones del Sistema Nacional de Salud podamos explicar a la ciudadanía qué pasa. Primera cosa, y yo lo digo frontalmente porque no tengo nada que esconder. Aquí existen intereses creados, intereses multimillonarios creados y voceros de esos intereses multimillonarios. Las incorporaciones que se están solicitando en el cuadro están por encima de los $400 millones de un mercado que se crearía para alguien. Es decir, alguien va a ganar $400 millones con el hecho de que se apruebe incorporaciones de este tipo en el cuadro nacional de medicamentos básicos, que no es tan inocente como los pacientes que reclaman, porque eso es legítimo, eso sería correcto. Pero hay que mirar más atrás de esos pacientes, que existen intereses creados, personas que están manipulando a los medios de comunicación, a los pacientes, porque aquí estamos hablando de cientos de millones de dólares de un mercado farmacéutico que se va a crear y que va a salir del bolsillo de los ecuatorianos, porque recordemos que el gasto público no es que viene de los árboles, sale de los bolsillos de los ecuatorianos para favorecer a unos intereses particulares. Y por eso tenemos semejante corriente y semejante presión de temas tan importantes que deberíamos estar tratando en salud. Curiosamente, todo el debate circula alrededor de alguien que se va a ganar 400 Pero lo millones que de dólares. sostiene, por ejemplo, el presidente de la Federación Médica Ecuatoriana y otros voceros de los gremios de médicos es que ese cuadro ya tenía que haber sido actualizado hace 2 años. A mí me llama mucho la atención, como ustedes dicen, para mí la preocupación más grande es lo que pasa con el talento humano y la brecha de talento humano. Han habido 2.500 desvinculaciones y el presidente de la Federación Médica no ha dicho una palabra. Y curiosamente le dedica el 100% de su tiempo a hablar de las incorporaciones del cuadro de medicamentos básicos. Entonces, a mí personalmente me llama la atención. Pero se requiere o no actualizar ese cuadro El básico. cuadro básico, partamos de una cosa, ¿no? La lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud, que es de la referencia de aquellos medicamentos que la Organización Mundial de la Salud recomienda que deben estar disponibles en un país, cubiertos por el Estado. Nuestro cuadro básico vigente hoy incorpora casi el 100% de los medicamentos que están en esa lista, excepto uno, que es el sofosbuvir, y que es porque es un medicamento nuevo, ¿sí?, que debe incorporarse y que va a incorporarse, pero uno. Todos los demás medicamentos que están en esa lista están en nuestro cuadro nacional de medicamentos básicos. Así que decir que le faltan medicamentos al listado de esenciales, comparado con la lista referente mundial, que es la de la Organización Mundial de la Salud, nuestra lista tiene 300 medicamentos más que esa lista. Así que el mito de que nuestro cuadro es escueto, de que le faltan medicamentos, de que cómo es posible que la OMS dice y nosotros no cumplamos, es mentira. Y por eso digo que se está manipulando la opinión pública, porque se utilizan argumentos que son falsos. En la televisión, uno de los entrevistadores decía, pero ¿cómo si la Organización Mundial de la Salud dice? No es verdad. La lista que la Organización Mundial de la Salud da está en nuestro cuadro básico. Todos estos medicamentos que se quieren incorporar, que curiosamente el 80% son oncológicos para el final de la vida, que no curan. Ninguno de esos medicamentos cura nada. Son medicamentos paliativos, no prolongan la vida. Hay una publicación reciente de la Organización Mundial de la Salud y de Lancet que demuestra que estos medicamentos, que cuestan millones de dólares, les insisto, no prolongan versus el tratamiento estándar más allá de 2 meses la vida de los pacientes con cáncer. Y eso sí, deterioran la calidad de vida. Es decir, viven 2 meses más tal vez, en el mejor de los casos, pero con peor calidad de vida. No curan, no dan mejor calidad de vida, no ha demostrado su seguridad y sin embargo hay la presión para que se incorporen. El grupo de pacientes, pedimos un reporte que se nos pasó, son menos de 1.000 pacientes los que se beneficiarían de este tratamiento, pero desfinanciar al sistema en $300 millones puede afectar, por ejemplo, el programa de vacunas que cuesta 40 millones. Solo les pongo una referencia. Todo el programa de vacunación, con 18 vacunas que provee el Ministerio de Salud Pública gratuitas, cuesta $40 millones. Este grupo de medicamentos que se quieren incorporar cuesta $300 millones. Es todo el presupuesto de medicamentos que tiene el Ministerio de Salud Pública hoy. Es decir, tendríamos que dejar de comprar todo lo que estamos comprando para poder nosotros adquirir este grupo de medicamentos, para un grupo restringido y, insisto, que no curan. Adicionalmente a esto, no vamos a tener 300 millones más, ¿ah? ¿De dónde va a sacar el Ministerio 300 millones más? Entonces, tendríamos que aprobar... ¿Les ayuda a tener mejor calidad de vida a los pacientes? No mejoran, eso es lo que publica el estudio de la OMS que les voy a hacer llegar, porque me gustaría mucho que ustedes lo lean para que tengan también un criterio para discutir.
y que puedan ustedes, dentro de las entrevistas que hagan, pues contrastar la versión que yo les estoy dando con la evidencia científica que provee la OMS. No mejoran la calidad de vida y prolongan, en el mejor de los casos, 2 meses la vida de los pacientes. Entonces, y además decir otra cosa, el ministerio ni la ministra, por su antojo y su voluntad, no puede decir, no aprueba el cuadro básico. La cosa no funciona así. Se ha dicho, el Ministerio de Salud Pública, la ministra de Salud no aprueba el cuadro básico. Yo no apruebo el cuadro básico. ¿Quién aprueba el cuadro básico? Aprueba el Consejo Nacional de Salud, el directorio conformado por más de 8 miembros del Sistema Nacional de Salud. Que lo preside usted, pero que no lo es el único presidimos voto. nosotros. Pero yo tengo un voto. Son 18 actores y nosotros tenemos un voto. Dentro del directorio se decidió lo siguiente. Se decidió que se haga una nueva evaluación de los medicamentos demostrando que realmente el costo-beneficio justifique y que se haga una evaluación de sostenibilidad, de cuáles eran las implicaciones económicas para el sistema. Ustedes se imaginan la responsabilidad que nosotros tenemos de quebrar el Sistema Nacional de Salud. Es algo que no se puede hacer y que no se puede tomar a la ligera. Y no lo decidí yo, insisto, lo decidimos todas las instituciones públicas y privadas que conformamos el directorio del Consejo Nacional de Salud. Que se haga una evaluación por un comité de expertos internacionales en economía de la salud sobre la sostenibilidad y sobre qué recomendaciones nos hacen para poder incorporar medicamentos que realmente valgan la pena sin que esto ponga en riesgo el Sistema Nacional de Salud. Que el cuadro se actualice cada 2 años, cada 3, cada 4, primero que no esté en ningún lado, en ninguna ley que se actualice cada 2 años. Eso es una recomendación por uso, es lo que acostumbradamente se ha hecho. Claro que tiene que actualizarse. Para mí no tiene que actualizarse cada 2 años. Debería actualizarse diariamente si es necesario, cada vez que aparezca un medicamento que realmente demuestre que tiene los beneficios y las ventajas para la población. Mientras tanto, se sigue trabajando con el actual cuadro básico. Por supuesto que ¿Y sí. se va a hacer la subasta inversa de medicamentos prevista para este año con el actual cuadro o se va a esperar algún tipo de decisión respecto de modificar ese cuadro? No, vamos a mantener la subasta porque, insisto, el cuadro tiene más de 700 medicamentos que nosotros tenemos que seguir adquiriendo, que son adecuados, que son necesarios. Estamos hablando, si no me equivoco, no son más de 50 medicamentos, algo así, lo que se está en debate y en discusión de si deben o no ingresar. Y yo insisto, esa es una decisión responsable del Sistema Nacional de Salud y estamos cumpliendo con los pasos que el Consejo nos solicitó, que el Consejo aprobó para garantizar que esta decisión se tome adecuadamente. Aquí no se está poniendo en riesgo la vida de nadie, no hay ningún medicamento, insisto, que salve ninguna vida, ni que cure ninguna enfermedad. ¿Con estos medicamentos se puede paliar la situación de los enfermos de cáncer? Porque usted le han acusado de indolente, ministra, justamente por este tema, por el tema de los enfermos de cáncer. Yo aquí tengo dos cosas bien importantes que decía la ciudadanía. Yo estudié medicina, yo soy médico de formación, vengo de una familia de médicos y yo estudié para salvar vidas. Mi vocación en mi vida y trabajo en el Ministerio de Salud Pública precisamente por eso, porque mi único interés en la vida es salvar vidas. A eso me dedico, eso es lo que amo hacer. ¿Sí? Pero salvar vidas implica también muchas veces tomar las decisiones responsables, sin conflicto de interés, para salvar esas vidas. ¿Qué pasa si mañana descubrimos, como ha pasado con muchos medicamentos, que estos medicamentos, lejos de salvar vidas, sus efectos adversos matan más gente de la que salvan? ¿De quién va a ser la responsabilidad? Obviamente del Estado. Y por eso el Estado tiene que tomar decisiones responsablemente. Nosotros estamos aquí, nuestra vocación de servicio, insisto, es salvar las vidas de las personas, pero comprar medicamentos a diestra y siniestra, gastar cientos de millones de dólares, no garantiza per se que se salve ninguna vida. Correcto. Ministra, gracias Muy por amable, el tiempo. ministra, gracias. Gracias a ustedes, siempre es un gusto. Verónica Espinosa, ministra de Salud, aquí en A Primera Hora, en punto a las 8. A Primera Hora, el informativo de Majestad FM. Bueno, estamos cerrando este espacio de noticias rápidamente. Cuestiones que ocurrieron este fin de semana en el fútbol ecuatoriano. Liga derrotó a Emelec 2-1. Ganó bien el equipo merengue. El equipo eléctrico tuvo 15 minutos interesantes, los primeros 15, y de allí se desinfló. Oye. Marcó el gol, un buen gol del Cuco Angulo. Luego se desinfló. Un buen gol después de un error de Gavarini. graso de Gavarini, ¿no? Claro. Que a semana seguida comete un error similar al de Drer. Una mala salida. Y Drer se mandó un partidazo, más allá de la derrota, un partidazo. Vi un atajadón, un cabezazo de Anangonó. Qué barbaridad, yo no sé cómo le sacó. Debe ser uno de los mejores cabezadores del campeonato, Anangonó. Sí. Pero Drer está en un muy buen momento, más allá del error de la semana anterior. Ahora le pasó factura a Gavarini, que creo que es el otro mejor arquero que tiene el fútbol ecuatoriano. Marcó Leo Campana ayer,
En la victoria del equipo de Barcelona 3-1 frente al Delfín, marcó el tercer gol de muy buena factura tras un contragolpe del equipo canario, pero me parece interesante porque fue el primer gol de Campana, goleador del Sudamericano Sub-20, el primer gol en el primer equipo de Barcelona por la Liga Pro, y creo que eso le va a ayudar a sacarse la presión a ese delantero que creo yo tiene mucho para mostrar, tiene mucho para dar, tiene evidentemente formación, tiene aptitud. El jugador Leo Campana, que ayer marcó el tercer gol en la victoria del equipo del Barcelona ante el Delfín. En la Liga Premier Inglesa, apretadísima la lucha, el Manchester City le ganó 1-0 al Tottenham. Y el equipo de Liverpool derrotó en condición de visitante 2-0 al Cardiff. Allá en Inglaterra la cosa está apretada. El Liverpool sigue liderando con 88 puntos y el City con 86, pero el City tiene un partido menos. Póngale nota a aquello. El Liverpool con un partido más está 2 puntos arriba del Manchester City. Mientras tanto, en la Liga Española de Fútbol esta semana podría haber campeón. Creo que el monarca va a ser el Barcelona, no le veo ninguna otra posibilidad. ¿Cuánto le lleva de distancia al Atlético de Madrid? Veamos. Barcelona tiene 77 y el Atlético de Madrid tiene 68. 9 puntos de distancia. Ni esperanzas. Dependiendo de una combinación de resultados, este miércoles el Barcelona se podría proclamar campeón, derrotó 2-1 a la Real Sociedad, mientras el Atlético de Madrid también ganó en condición de visitante, y el Real Madrid ayer, con una actuación superlativa de Karim Benzema, que se despachó 3 goles, muy buena factura de varios de ellos, derrotó 3-0 al equipo del Athletic de Bilbao en el Santiago Bernabéu. Me encanta a mí cómo Zidane encumbra a sus jugadores. Sí, en su momento, cuando Ronaldo estaba en el Real Madrid, Ronaldo era el mejor jugador del mundo, en esa puja que llevan con Messi. Hoy por hoy, después de todo el torneo tan malo en conjunto del Real Madrid, lo destacable de Benzema hace que su técnico, el francés Zidane, lo ubique a Benzema como el mejor delantero del mundo. Sí, sin duda. De esto y más hablaremos mañana. Gracias, amable audiencia. Cerramos esta jornada de día lunes, comenzando una nueva semana de labores. Ya están listos los chicos de Locos por la Radio junto a DJ Line para alegrarnos la mañana con buena música y con buena vibra. Con nosotros, los contertulios, y a primera hora, Dios mediante, será hasta mañana. Buena jornada, contertulio. Un placer como siempre, hasta mañana.